El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Mauro MD, Seven el Monarca, Facundo Almada, Víctor Manuel Marcelo, Naruto Uchiha, Luis XD, Kukier 2000, Antoni Machuca, XX Laureano Omega XX, DR Mundo, Leo 1218, Brandon Miño, Vegeto 999, Mariano Ed de Arce, Belcebeas 540, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero, los villanos no nacen, se hacen. Parte 37. Capítulo 39. Saliendo de la mansión. Gareth miró hacia atrás en cuanto sintió temblar el suelo. Volvió a mirar hacia las ruinas de la mansión y vio la mano de Gigantomachia emerger del suelo. Contempló la escena a sus espaldas con sorpresa, comprendiendo lo que debía haber sucedido segundos después, pues solo había una razón por la que Gigantomachia despertaría de su largo sueño. Shigaraki había despertado. El chico de cabello negro se negó a apartar la mirada de la mansión al ver a Gigantomachia salir del suelo mientras pensaba en lo que acababa de ocurrir. Con Gigantomachia despertando, supo que significaba algo con respecto a Shigaraki. No le había pasado nada. No fue detenido, aunque él y Ujiko también fueran atacados por héroes. Incluso si los héroes los estaban atacando ahora mismo, Gareth no se preocupaba demasiado por Shigaraki, pues sabía cuál era su nivel de poder. Ujiko se lo había contado hacía un tiempo. Aunque sus poderes no se habían agotado, pues aún le quedaba un mes de operaciones por delante, ya era extremadamente poderoso y no podía competir con la mayoría de los héroes. Si no fuera por la muerte de Tengai y Duice a manos de Aotsui, casi compadecería a quien quiera que estuviera luchando contra Shigaraki. Sin embargo, ahora mismo no le importaba mucho lo que le sucedería a quien quiera que estuviera luchando contra Shigaraki. Minene desvió su atención de Gigantomachia un segundo después y volvió a fijar sus ojos de diferente color en Gareth, viéndolo mirar a Gigantomachia en un silencio complacido. Gareth ha despertado. El chico de cabello negro sonrió por primera vez desde que se enteró de la muerte de Duice y Tengai. Todo el dolor y la ira que sentía se desvanecieron por un instante al sentir una oleada de alivio que lo invadió. Saber que Shigaraki había despertado fue suficiente para olvidarse de Duice y Tengai, aunque solo fuera por un instante, pues sabía que su hermano estaba bien. Minene le levantó una ceja y le preguntó, ¿qué? Gareth la miró fijamente. Machia ha despertado. Eso significa que Tomura-kun está bien. Esos cabrones no les hicieron lo que les hicieron a Jin-kun y Tengai-kun. Esta es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo. Ya veo, dijo Minene, comprendiendo, sonriendo levemente al ver cómo el ánimo de Gareth parecía mejorar al saber que Shigaraki estaba bien. Sin duda, era un buen cambio con respecto a lo que había visto de él desde que se enteró de lo sucedido con Duice y Tengai. Si la mujer de cabello morado era honesta consigo misma, saber que su comandante estaba bien y despierto también la alegraba y la aliviaba. Chicos, los llamó Daiki mientras Gareth y Minene interrumpían su conversación y centraban su atención en él. Los recibió la imagen de Gigantomachia extendiéndose hacia ellos. El enorme villano los agarró un segundo después, tirándolos hacia su espalda. Todos alrededor de Gareth se pusieron negros por un instante, completamente cubiertos por la mano de Gigantomachia. Gareth miró a su alrededor, sintiendo a Minene y Daiki cerca, y podría haber jurado que Minene se acercó un poco más en la oscuridad en la que se encontraban los tres. Por el agarre que sentía sobre sí mismo, Gareth sintió que era más fuerte sobre él que sobre Minene y Daiki. Le hacía sentir como si fuera el objetivo principal de Gigantomachia cuando se trataba de él. Minene y Daiki también fueron agarrados, simplemente porque estaban cerca de él. El chico de cabello negro fue liberado de la oscuridad un segundo después, colocado sobre la espalda de Gigantomachia. Sin perder tiempo, miró a su alrededor y vio que la enorme mano del villano se apartaba de él. Vio que él, Minene y Daiki no eran los únicos que estaban sobre su espalda. Además de ellos tres, vio que Origami, Toga, Mustard, Spinner, Mr. Compress, Magne y Rappa también estaban allí. Incluso Arasaka estaba presente. El único miembro de la liga que faltaba era Gabi. Origami miró a su alrededor con una mirada confundida en su rostro. ¿Qué está pasando aquí? Minene miró a Arasaka inquisitivamente en el momento en que posó sus ojos en ella. Rumiko-chan. ¿Qué está pasando? No lo sé. Estaba con Rappa hasta que el grandullón nos agarró.
Arasaka le dio una respuesta sincera mientras Rappa respiraba hondo, sentándose a su lado mientras sentía que la adrenalina de todas las peleas comenzaba a desvanecerse y el cansancio se hacía notar poco a poco. Si el luchador era honesto consigo mismo, la última vez que se sintió cansado después de una pelea fue en Ciudad de Ica hacía tantos meses. ¿Y tú, Spinner?, preguntó el señor Compres, tras haber fijado su atención en el hombre lagarto, quien, a diferencia de los demás, se encontraba bajo tierra durante la mayor parte de la lucha. Spinner le dio su respuesta un segundo después, devolviéndole la mirada. Quedé atrapado bajo tierra con los demás poco después de llegar y les conté a todos sobre los héroes que nos atacaron después de que uno de ellos nos bloqueara el acceso a todas las salidas. Lo siguiente que supe fue que este gran juramento me estaba llevando lejos. Me agarró justo cuando me estaban apuñalando, añadió Toga, decepcionada por tener que ser retirada del campo de batalla justo cuando empezaba, pues su disfraz se había desvanecido por completo, dejándola desnuda. Al oír esas palabras de la rubia, todos se fijaron en ella y vieron que no llevaba ropa. «¿Y Miko-chan?», exclamó Origami avergonzada, apartando la mirada de su amiga desnuda. Nishimura y Slice no estaban con ella, pues se había separado de ellos un momento antes del despertar de Gigantomachia. Nishimura tenía que ayudar a Nozue, Kitagawa y Slice a ayudar a mamá con algo. Gareth no hizo ningún comentario sobre la apariencia de Toga y también se apartó de su amiga, desviándola de ella. Mustard se cubrió rápidamente el rostro enmascarado con la mano, evitando ver a su enamorado así, al notar que se sonrojaba intensamente bajo la máscara de gas. Hizo todo lo posible por ignorar la parte de su mente que le decía que echara un vistazo. Toga. Cúbrete con algo. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?, preguntó Magne, con aspecto incómodo, apartando la mirada de Toga y con la intención de seguir mirándola hasta que se cubriera con algo. El señor Compress gritó avergonzado mientras hacía girar una canica que luego se convirtió en ropa para ella. Toma, un disfraz de repuesto, cúbrete, querida. Shigaraki debe estar realmente despierto. Gareth desvió su atención hacia el origen de la voz y vio a Dabi bajando las escaleras de la mansión. Machia le tiene un olfato increíble. Y parece decidido a llevarnos con él. Me lees la mente, Dabi. Si no, Machia no habría despertado. Gareth asintió mientras Gigantomachia extendía la mano para agarrar también a Dabi. Sin embargo, no lo agarró, ya que Dabi esquivó su mano saltando a un lado. No tan rápido, grandullón. Hay alguien aquí que todavía me sirve. Le dijo, alejándose un poco de Gigantomachia y vio a Skeptic y Kizuki escondiéndose juntos de la pelea. Skeptic escribía algo en su portátil mientras Kizuki miraba a su alrededor, atenta a cualquier héroe. Ahí están. Kizuki lo miró interrogativamente. ¿Qué quieres? Les dije alguna vez que me gustaron desde el momento en que los vi. ¿Sobre todo tú, bicho raro de pelo largo?, preguntó Dabi, fijando la mirada en Skeptic, quien lo miró a él y a su portátil. Lo miró con expresión confusa. Un segundo después, desvió la mirada hacia Kizuki, al ver que estaba tan confundida como él por lo que les había dicho Dabi. Kizuki intercambió miradas confusas con Skeptic y le preguntó a Dabi, ¿de qué estás hablando? Lo sabrás en un segundo, respondió Dabi mientras miraba a Gigantomachia por encima del hombro. Oye, Machia, nos los llevamos. ¿Qué? Debe ser, Kizuki empezó a decirle, pero sus palabras murieron en su garganta cuando notó el enorme brazo de Gigantomachia extendiéndose para agarrarlos a los tres. ¡No! Espera, gritó Skeptic mientras Gigantomachia ignoraba sus negativas y las de Kizuki, y los agarró junto a Dabi y los colocó sobre su espalda, donde el resto de la liga los esperaba. Al encontrarse sobre la espalda de Gigantomachia, volvió a intercambiar miradas con Kizuki, pues ambos coincidieron en que habrían preferido quedarse donde estaban un segundo antes y ayudar a Redestro. Kizuki se apartó de Skeptic y miró a todos a su alrededor. ¿Alguien quiere informarnos? ¿De verdad necesitas preguntarnos esto? Usa el cerebro, respondió Mustard, como si le hubieran hecho la pregunta más obvia del mundo. Dabi le dio una explicación un segundo después. Shigaraki está despierto. Es la única razón por la que esta roca demasiado grande actuaría así. ¿No es un poco antes de lo planeado?, preguntó Toga, mientras se vestía, como Kizuki tuvo que admitir. Sintió un escalofrío al ver el estado de frío en el que se encontraba Toga. La rubia no era así ni cuando interactuó con ella en Ciudad de Ica, ni tampoco después de la mencionada pelea cuando trabajaban en el regimiento, a pesar de su mutua antipatía. Chicos, murmuró Origami en voz baja, cambiando su atención entre Gareth y Toga con una mirada preocupada en su rostro.
No me sorprende, si me preguntas, dijo Gareth, con aire tranquilo al pensar que los héroes llegarían hasta Shigaraki. Si nos atacaron, debieron haberlo atacado a él y al doctor también. Spinner lo miró con una expresión ligeramente sorprendida en su rostro, ya que no esperaba que estuviera tan tranquilo al pensar que los héroes también atacarían a Shigaraki. Gareth. Pareces tranquilo al respecto. Puede que los poderes de Tomura-kun no estén completos, pero si está al nivel que creo que tiene ahora mismo, casi me dan pena los héroes con los que lucha ahora mismo, respondió Gareth, sabiendo que Shigaraki estaba cerca del nivel de poder de All Might, si no era que ya era más poderoso, mientras la explicación de Ujiko sobre el proceso de operar a Shigaraki volvía a pasar por su mente. Kizuki asintió y no perdió tiempo en expresar que no quería ir con ellos. Sea lo que sea. No iremos contigo. Es nuestro deber. Gigantomachia la interrumpió, moviendo la nariz mientras olía algo. Maestro, este estúpido mocoso y ese estúpido bastardo helado, murmuró Metros Lady, levantándose del suelo tras ser derribada por Gareth y Geten hacía unos momentos. Dejó escapar un gemido doloroso, sintiendo la marca del puñetazo de Gareth en su mejilla mientras miraba al frente. Sus ojos se abrieron de par en par al posar la vista en Gigantomachia. Mierda. Mi amo me llama. Gritó Gigantomachia, impulsándose a correr hacia su amo sin importarle nada ni a nadie a su alrededor. Al sentir que Gigantomachia también corría, Gareth miró hacia atrás, hacia la mansión, y vio a Redestro, en su estado de estrés máximo, emergiendo del agujero creado por el enorme villano. Los ojos de Gareth se abrieron de par en par al ver a Redestro en esa forma, pues no lo había visto así hasta entonces. Negó con la cabeza para sí mismo. Shigaraki no exageraba al decirle lo enorme que podía ser Redestro en su forma completa. Redestro emergió del subsuelo un segundo después, completamente listo para la batalla mientras avanzaba hacia el campo de batalla, con la única intención de derrotar a tantos héroes como pudiera y alcanzar a Shigaraki si la situación lo permitía. A pesar del dolor que sentía, Metros Lady sabía que no podía ayudarlo a escapar y se preparó para el impacto del enorme villano que la embestía. Mantuvo las manos frente a él, preparándose para agarrarlo cuando Gigantomachia la atropelló un segundo después. Sus compañeros héroes la animaron mientras apretaba los dientes, luchando por detenerlo y mantenerlo en su lugar. Todos sus esfuerzos fueron en vano, ya que Gigantomachia la dominó fácilmente, empujándola hacia atrás sin esfuerzo. No te dejaré ir por ahí. Dijo apretando los dientes, mientras Gigantomachia no le prestaba atención. Su mente estaba centrada solo en Shigaraki. Deténganse. Tengo que regresar y ayudar a Redestro. Gritó Skeptic, mirando hacia atrás y viendo a Redestro entrar al campo de batalla. Exactamente. Kizuki asintió. Nuestro deber es estar aquí con... Davi se puso un dedo sobre los labios, silenciándolos, no tan fuerte, hasta donde los héroes aún no se han dado cuenta de que Machia lleva pasajeros. Eres estúpidamente fuerte, murmuró la dama del monte con los dientes apretados mientras intentaba detener a Gigantomachia, quien seguía corriendo hacia Shigaraki, pero no pudo detenerlo. Te estaba esperando, maestro. Voy a por ti ahora. Gruñó Gigantomachia al ver al enorme villano dirigiéndose hacia el bosque y comprobar que ni siquiera la dama del monte podía detenerlo. Justo cuando estaba a punto de perseguir a Gigantomachia, se vio obligado a desistir al mirar atrás y ver a Redestro sembrando el caos en el campo de batalla. El héroe supremo, con un ojo perdido, centró su atención entre Gigantomachia y Redestro, consciente de que ambos representaban un gran peligro para todos en ese momento, mientras luchaba por decidir a qué villano atacar. Cualquiera que fuera su decisión, sabía que debía tomarla rápido, pues sabía que andaba corto de tiempo. El hecho de haber perdido de vista a Gareth en el campo de batalla y no poder encontrarlo por ningún lado no mejoraba la situación. Incluso habiendo perdido la visión de un ojo por culpa del villano adolescente, seguía intentando enfrentarse a él en cuanto tuviera la oportunidad. Ya había lastimado y matado a suficientes personas hoy, y necesitaba ser aprehendido y encerrado en un lugar donde no pudiera herir a más gente. Desvió la mirada entre Gigantomachia y Redestro una vez más, dejando escapar un suspiro. Negó con la cabeza para sí mismo, pensando que iba a luchar contra Redestro. Con alguien como Redestro recién llegado al campo de batalla y viendo lo peligroso que puede ser, sabía que un héroe de élite debería encargarse de él. Con tantos héroes atacando a Gigantomachia ahora mismo, solo esperaba que esto fuera suficiente y no se arrepintiera de su decisión de ir tras Redestro. Nuestro emancipador. ¿Qué le hicieron, entrometidos?
Gruñó Redestro cuando el Gesot cargó contra él, liberando energía oscura de su cuerpo como el Gesot, retorciéndose hasta convertirse en una cuerda puntiaguda con su don. Redestro no le hizo caso y declaró en voz alta a todos en el campo de batalla. Nuevas órdenes, verdaderos creyentes. Debemos seguir a Gigantomachia. Comienza la revolución. La liberación está aquí. Su orden era lo único que todos en el campo de batalla debían oír. Todos no perdieron el tiempo y se lanzaron a la carrera, persiguiendo a Gigantomachia mientras lo seguían hacia el bosque que rodeaba la mansión. Nozue, Nishimura, Kitagawa y Narukami corrieron juntos, seguidos por los demás consejeros que no habían sido alcanzados a estas alturas de la batalla, pues pretendían seguir a Gigantomachia a las ciudades y asegurarse de que ningún héroe los detuviera. Geten los guió a adentrarse en el bosque, flotando sobre una plataforma de hielo mientras hacía llover fragmentos de hielo sobre los héroes que se encontraban debajo, para frenarlos y facilitar el avance de todos los de su lado del campo de batalla. Slice y Monia corrieron juntos justo debajo de él, seguidos por las marionetas de Monia, quienes, al igual que el resto de los villanos del Frente de Liberación Paranormal, no perdieron el tiempo en seguir a Gigantomachia hacia el bosque. Los dos villanos de la tripulación de Nine intercambiaron miradas, atentos a la aparición de algún héroe, mientras se preguntaban dónde estaría Quimera, tras perderlo de vista después de que Geten entrara al campo de batalla y cubriera algunas zonas con icebergs. Esperaban que estuviera bien y que siguiera a Gigantomachia, igual que ellos, o mejor aún, que los alcanzara en un instante y todos llegaran a las ciudades junto con ellos. Quimera gruñó frustrado, sin apartar la vista de Cementos, mientras su agitación aumentaba con cada instante de su combate contra dicho héroe. Cada vez que creía haberle ganado la partida y estar cerca de derrotarlo, Cementos aprovechaba el entorno y lo ralentizaba con uno de sus ataques de cemento. De no ser por ninguno de ellos, estaba seguro de que habría derrotado a este héroe hacía mucho tiempo. Pase lo que pase, como héroes, todos debemos arriesgar nuestras vidas en esta misión. Gritó Cementos, tras lanzar el siguiente ataque de cemento contra Quimera, mientras se sentía cada vez más agotado con cada segundo que pasaba. Si es así, espero que no te importe que te demuestre lo que puedo hacer. Te mostraré por qué todos me llamaron monstruo toda mi vida. Gruñó Quimera furioso, sintiendo que su paciencia con Cementos estaba llegando a su límite. Cementos lo fulminó con la mirada. Aunque te hayan llamado así toda tu vida, eso no excusa a tus acciones, y solo estás demostrando que todos tenían razón con tus acciones. Quimera lo fulminó con la mirada, sintiendo que su ira aumentaba. Cállate. Alguien como tú nunca lo entenderá. Si lo entendieras, sabrías que a todos los míos no nos quedó otra opción al elegir esta vida. ¿En qué otra cosa puedes convertirte cuando todos te llaman monstruo? Habiendo tenido suficiente de su oponente, Quimera abrió la boca con la intención de desatar un ataque que aún no había desatado durante su pelea con Cementos. El interior de su boca comenzó a brillar rojo mientras Cementos abría los ojos de par en par al verlo. Rápidamente, comenzó a formar un muro alto y grueso de cemento entre él y su Quimera, mientras Quimera producía poderosas llamas de su boca y las lanzaba hacia Cementos. Mientras las llamas comenzaban a atravesar el muro de cemento como un cuchillo caliente corta la mantequilla, Quimera se vio nuevamente envuelto por el cemento, que lo rodeaba de nuevo. Creía haberte dicho que te retiraras, maldita sea. Gritó la dama del monte, ajena a toda la lucha a su alrededor y sin prestarle atención, pues estaba completamente concentrada en hacer todo lo posible para detener a Gigantomachia o frenarla un poco. Gigantomachia la ignoró una vez más, su mente se concentró en dirigirse hacia Shigaraki, maestro. Tomaré la ruta más corta hacia usted. Sé que puedes oírme. Le gritó Metros Lady frustrada, cada vez más cansada de sus constantes comentarios sobre Shigaraki, mientras Kamui Wops y Midnight llegaban al lugar. Kamui Wops llevaba a Midnight a la espalda, usando su don para extender los brazos y moverse mientras ambos seguían al enorme héroe y al enorme villano. Acércate. Gritó Medianoche, sin apartar la vista de Gigantomachia. Lo estoy intentando. Respondió Kamui Wops, desviando su atención de Medianoche a la dama del monte. Señora. Sigue así. No hay problema. No me detendré, respondió la dama del monte, con el rostro enrojecido por el esfuerzo que hacía para detener a Gigantomachia. Magne desvió la mirada hacia un lado, permaneciendo oculto en la espalda de Gigantomachia, y vio a Midnight y Kamui Wops dirigiéndose hacia ellos. Los señaló, queriendo alertar a los demás. Cariños. Tenemos compañía. Gareth miró hacia donde Magne señalaba y fijó su mirada en Midnight y Kamui Wops.
Entrecerró los ojos al mirar a este último, recordando su breve encuentro con él durante la batalla. El matamoscas. Davi lo miró y dijo, ¿qué? Gareth desvió la mirada de Kamui Wops y Midnight hacia Davi. Cuando entré al campo de batalla hice mi primera lluvia sangrienta, lo agarré y lo usé para aplastar a todos los que intentaron acercarse a mí. Ya veo. Davi resopló divertido mientras miraba a Gareth y a Mostaza. Con Kamui Wops y Medianoche planeando algo juntos, sabía que tenían que deshacerse de ellos de alguna manera, y él consideraba la forma perfecta de lograrlo. Oye. Dame un poco de tu gas somnífero. ¿Recuerdas lo que hicimos juntos en Ciudad de Ica cuando luchamos contra el bastardo helado? Mustard lo miró con una ceja levantada por debajo de su máscara de gas. ¿Qué? ¿Para qué? Tu fuego bastará para acabar con estos dos. Confía en mí. Matamos 2 pájaros de un tiro. Davi le sonrió mientras Gigantomachia agarraba la pierna de la dama del monte y la lanzaba al otro lado del bosque. Ella se tambaleaba sobre los árboles debido a su gran tamaño mientras Gigantomachia seguía abalanzándose como si nada. Takeyama. Gritó Kamui Wops preocupado, tras presenciar lo que acababa de ocurrir con la dama del monte. No lo pierdas de vista. Hay que detenerlo. Le ordenó Medianoche, sacándolo de sus pensamientos preocupados sobre Metros Lady. Kamui Wops asintió, moviéndose hacia Gigantomachia, lo tengo. Es posible que el equipo de Endeavor ya haya fracasado. Si este monstruo se desboca por Ciudad Haku, será un desastre inimaginable. Denme la cara y quizá pueda dormirlo. Dijo Medianoche, rasgando una manga de su traje de heroína, con la intención de aprovechar su don y dormir a Gigantomachia con él. Ahora es nuestra oportunidad. En eso. Kamui Wops expresó que lo entendía, acercándose cada vez más a Gigantomachia. Tras acercarse al enorme villano, vio que de su espalda emanaba una especie de gas. Miró hacia la fuente y abrió los ojos de par en par al ver a la liga sobre la espalda de Gigantomachia. Justo cuando estaba a punto de advertir a Midnight, Davi y Mustard pusieron en marcha la siguiente parte de su plan. Davi extendió la mano y lanzó su fuego azul hacia los 2 héroes. Al mezclarse con el gas de Mustard, la extensión del ataque ígneo aumentó al moverse hacia Kamui Wops y Midnight. Davi miró a sus compañeros villanos con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Ven. No tenía ni idea de que estábamos aquí. De acuerdo. Te lo concedo. Mustard le devolvió la mirada y asintió mientras Kamui Wops descendía al suelo, gritando de dolor al ver que las llamas del ataque combinado de Davi y Mustard quemaban su traje de héroe y lo alcanzaban. Midnight evadió el ataque de fuego, envolviéndose en una rama ardiente mientras se mantenía en el aire, a pesar del dolor que Kamui Wops sentía en ese momento. Aquí tienes. Un regalo. Gritó Mr. Compress al ver a Midnight, lanzándole 3 canicas. Las canicas se convirtieron en grandes fragmentos un segundo después y se estrellaron contra Midnight, obligándola a seguir el ejemplo de Kamui Wops y caer al suelo antes de poder hacer nada contra la liga. No subestimes a los héroes. ¿Crees que tendremos que preocuparnos de que nos ataquen de nuevo? Preguntó Magne, refiriéndose a Midnight y al bosque Kamui, y a la posibilidad de que los atacaran de nuevo antes de que ella y los demás lograran salir del bosque. Sin que ellos ni los demás alomos de Gigantomachia lo supieran, Nozue, Nishimura, Kitagawa y Narukami se encontraban cerca del lugar donde Midnight había aterrizado tras los ataques que le propinaron, y Nozue se abalanzó sobre ella, pues sentía un interés especial por ella. No lo creo. Aunque sobrevivieran, no creo que vuelvan al campo de batalla pronto, respondió Mustard mientras Davi se encogía de hombros. Siendo sinceros, a ninguno le importaba mucho. Justo cuando estaba a punto de añadir algo, sintió que Gigantomachia aminoraba la marcha de repente. Todos miraron hacia abajo y vieron a Metros Lady sujetando la pierna de Gigantomachia, mientras él la arrastraba por el suelo. Pagarás por esto. No me he aferrado a un chico desde la secundaria. Gritó furiosa, sin intención de soltar a Gigantomachia. ¿Está de nuevo en ello? Mustard se quedó inexpresivo bajo la máscara de gas mientras Gareth negaba con la cabeza al ver esto. Esta mujer recibió un puñetazo potente en la cara y fue arrojada contra los árboles por Gigantomachia y seguía intentando detenerlos. ¿Qué vamos a hacer con esta mujer gigantesca? Preguntó Spinner, apenas posó la vista en Metros Lady. Deberíamos hacer algo con ella. Me temo que no estamos a la altura de semejante actuación, señaló el señor Compress. Dame un momento, dijo Gareth, haciendo que todos lo miraran mientras lo veían acumular energía roja en su mano roja. Prepararé el siguiente puño de la perdición en un momento y espero noquearla para siempre esta vez.
El señor Compress lo miró con preocupación. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto, Gareth? Gareth le levantó una ceja y le preguntó. ¿Qué quieres decir? Ya estabas al límite después de entrar al campo de batalla antes, le señaló el señor Compress, recordando todo lo que vio hacer a Gareth en el campo de batalla cuando él y Magne lo observaban todo desde la mansión. ¿No te preocupa agotarte más de lo que ya lo hiciste? Magne asintió con la cabeza. Exactamente, cariño. ¿No te preocupa que te duela la cabeza? Eso es exactamente lo que le dijimos, añadió mi nene mientras Daiki asentía en silencio en señal de confirmación. No se preocupen por mí, respondió Gareth un segundo después, pues no quería que se preocuparan por ellos. Estaré bien. Origami lo miró con una mirada preocupada en su rostro. ¿Estás seguro? Sí. Seguro que estaré bien. Gareth asintió en señal de confirmación. Podré descansar un poco más de mi don cuando dejemos este bosque y estemos de camino a Tomura-kun, así que estaré bien pase lo que pase. Todos los que expresaron su preocupación por él asintieron en silencio, con una expresión de extrema reticencia a dejarlo actuar mientras Gareth seguía reuniendo su energía roja para llevar a cabo su plan de eliminar definitivamente a Metros Lady. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Justo cuando estaba a punto de terminar de reunir energía roja para su supermovimiento, el suelo bajo Gigantomachia cambió y se volvió más famoso, provocando la caída del enorme villano. ¿Qué demonios?, exclamó Gareth en su mente de forma atónita, habiendo desviado toda su atención hacia lo que acababa de suceder y toda la energía roja que había reunido se desvaneció como resultado de eso. ¿Qué pasa?, preguntó Spinner con expresión de sorpresa y confusión, sintiendo como Gigantomachia se hundía cada vez más en el lodo bajo sus pies. Todos intercambiaron miradas confusas y atónitas, preguntándose en silencio qué estaba pasando. Nadie pudo responder, pues nadie tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, lo que los dejó a todos en un silencio estupefacto. Quienquiera que les estuviera haciendo esto a ellos y a Gigantomachia no había terminado con ellos simplemente hundiendo al enorme villano en el suelo, ya que no perdieron tiempo y lanzaron el siguiente ataque, usando varios látigos para sujetar el cuello de Gigantomachia, abriéndole la boca. A este ataque le siguió alguien que envolvió enredaderas y cintas alrededor del cuello de Gigantomachia, tirándolo aún más hacia abajo mientras Gareth miraba a su alrededor, intentando comprender qué estaba sucediendo, y fijó su vista en el cuello del enorme villano. Entrecerró los ojos al ver las enredaderas y las cintas, sintiendo que las había visto antes y que le resultaban familiares. Abrió los ojos de par en par un segundo después, concentrándose por completo en las cintas, recordándolas del ataque de Lausg. Fue entonces cuando la comprensión de quien las atacaba lo golpeó como un rayo. Es toda una tropa de estudiantes de la UA. El chico de cabello negro salió de sus pensamientos un segundo después cuando el señor Compress hizo la misma observación y se dio cuenta de lo mismo. Al confirmar quién los atacaba realmente, Gareth y Toga miraron a su alrededor en busca de algunas personas, mientras Mustard miraba a su amigo y lo aplastaba con preocupación, sabiendo a quién buscaban entre los estudiantes en ese momento. Chicos. Tenemos compañía. Gritó Arasaka, captando la atención de todos. Todos la miraron y la vieron apuntando hacia abajo. Todos miraron hacia donde ella señalaba y vieron a un par de estudiantes de la UAA lanzándose hacia ellos. No puedo contarlos. Hay más de los que pensaba. Hay varios aquí. Gritó Shoji, arremetiendo contra la liga con Aoyama sobre su hombro. Sin perder tiempo, les disparó sus láseres de ombligo, lo que provocó que algunos buscaran refugio tras las púas de la espalda de Gigantomachia. Gareth miró hacia mi nene. Kasumi-chan. Ya sabes qué hacer. Me encargo. Mi nene asintió, sabiendo lo que su co-comandante quería que hiciera en ese momento. Se quitó las fajas de lobby, quedándose solo en ropa interior, y las movió hacia Shoji y Aoyama. Como no esperaban ver algo así dirigiéndose hacia ellos, Shoji y Aoyama no tuvieron tiempo de reaccionar al ataque de mi nene, y las fajas de lobby los aplastaron, tirándolos de Gigantomachia. Buen trabajo. Gareth la elogió por su tarea mientras mi nene se sonrojaba levemente ante el elogio que acababa de recibir. Su rubor duró poco, pero la confusión la invadió rápidamente un segundo después, cuando un disco extraño fue lanzado hacia ella y se le pegó. No fue la única a la que le pegaron un disco. A todos los demás se les pegó el mismo. ¿Qué demonios es esto? Rappa miró su disco con expresión confusa mientras Origami alzaba la vista y abrió mucho los ojos al ver a caminar y elevándose del suelo en un campo morado. Chicos. El peliverde no perdió tiempo y señaló a los estudiantes de la UA. Miren allá.
Todos miraron rápidamente hacia donde ella señalaba y fijaron la vista en Kaminari. Al fijar la vista en Kaminari, Gareth asintió, consciente de que debía actuar con rapidez. Formó rápidamente una bola de energía roja alrededor de su puño, con la intención de lanzarla hacia Kaminari. Mr. Compre se adelantó a Gareth, quien le lanzó canicas y derribó a Kaminari con escombros. Por poco. El chico es poderoso. Usé todos los disparos que me quedaban, pero ya no representa una amenaza, dijo Mr. Compres, tras haber usado todos los disparos de su mano protésica, mientras Gareth suspiraba para sí, deseando haber reaccionado antes al ver a Kaminari en el aire, ya que Mr. Compres no tendría que usar todos sus disparos si hubiera actuado antes y se hubiera movido más rápido que él. Fue entonces cuando los estudiantes que tiraban de las cuerdas lograron abrirle la boca a Gigantomachia y todos le lanzaron cartuchos. Desafortunadamente para ellos, pero afortunadamente para la liga, el ataque no tuvo éxito, ya que Gigantomachia los aniquiló a todos sin esfuerzo, enviando un huracán de aire hacia los estudiantes. Viendo esto como una oportunidad para hacer algo con los estudiantes molestos, Davi disparó sus fuegos con ellos. Al entrar en contacto con las llamas de Gigantomachia, el alcance de las llamas se extendió por todo el bosque, arrasándolo. Davi observaba el bosque en llamas frente a él con la mirada perdida, ignorando el humo que salía de su mano. Gigantomachia. Me encanta tu don, que convierte la moral en energía física, y el que te impide sentir dolor, y hay más, por supuesto. Según el buen doctor, eligió poderes que te permiten permanecer en el campo de batalla el mayor tiempo posible. Lo que te convierte en un guardaespaldas perfecto. Sabes que te está echando humo en el brazo, ¿verdad? Preguntó Magne con cierta preocupación mientras Gigantomachia se levantaba lentamente. Davi le restó importancia. Está bien. Huele a fogata aquí arriba, comentó Skeptic mientras Davi le lanzaba una mirada fría, impidiéndole hacer el siguiente comentario. Fue entonces cuando el suelo empezó a explotar bajo Gigantomachia, haciéndolo caer y hundirse aún más. Todos luchaban por mantenerse en pie. Mientras seguía luchando por mantenerse en Gigantomachia, miró a un lado y vio a 5 héroes al azar aparecer frente a ellos. Todos. Tenemos compañía. Miembros de la liga. Gritó uno de ellos, sin apartar la vista del grupo de villanos. El resto de tus amigos han sido capturados. Acepta tu destino Y. Antes de que el siguiente héroe pudiera terminar lo que decía, Gareth le lanzó una bola de energía roja. La bola chocó contra su cuerpo, alejándolo del resto. Por Dios. ¿Puedes parar con esa maldita charla de héroe ni 5 malditos segundos? Gritó Gareth, cada vez más molesto por la charla de héroe que había escuchado de todos hoy mientras Arasaka agarraba sus 2 bolas de metal y las lanzaba al aire. Se puso de pie, listo. Cállate. Maníaco asesino. Pagarás por todos los que has matado hoy. Gritó el primer héroe del grupo, avanzando hacia la liga con la clara intención de atacarlos. Al pronunciar esas palabras, fue recibido por una de las bolas de metal de Arasaka, que lo impactó en la cabeza. Sus ojos se pusieron en blanco tras recibir el impacto, quedando inconsciente. Justo cuando los 3 héroes restantes estaban a punto de avanzar hacia la liga, Metros Lady se hizo notar de nuevo al saltar sobre la espalda de Gigantomachia, casi derribándolos. Sin perder tiempo, le agarró la mandíbula, abriéndole la boca a la fuerza. Tras forcejear por mantenerla abierta unos instantes, Gigantomachia la dominó y la agarró por la cabeza. Sin perder tiempo, la arrojó de nuevo y finalmente la dejó inconsciente. Gigantomachia se puso de pie un segundo después, sacudiéndose a todos los héroes que intentaban atacar a la liga o que la atacaban. Gareth apretaba los dientes, sintiendo que casi lo derribaba de la espalda de Gigantomachia debido a los movimientos de los villanos. No era el único. El resto de la liga luchaba con lo mismo, mientras Gareth hacía todo lo posible por ayudarlos, agarrándolos con su energía roja para mantenerlos a flote. Sus ojos se abrieron de par en par un segundo después, sintiendo que alguien lo levantaba. Miró hacia abajo y vio la enorme mano de Gigantomachia sosteniéndolo. Miró a su alrededor, viendo que el resto de la liga también estaba en la mano de Gigantomachia. Hizo todo lo posible por ignorar la sensación de que algo raro le pasaba a él y al resto del grupo. Miró a Gigantomachia un segundo después, mientras Gigantomachia los miraba a él y a los demás, devolviéndole la mirada. Los insectos están controlados. Camaradas, agárrense fuerte, les dijo. Fue entonces cuando Kirishima se presentó ante él y los demás.
El estudiante pelirrojo procedió a trepar por el cuerpo de Gigantomachia, sosteniendo una botella en la mano mientras Toga reaccionaba rápidamente y le lanzaba un cuchillo, rompiéndola. Resultó que Kirishima tenía una segunda botella escondida y la lanzó con éxito, alcanzando la boca del gigante. En cuanto sucedió, el enorme villano intentó agarrar a Kirishima, pero recibió un disparo antes de que pudiera hacerlo, sin sufrir daño alguno. Magne se recompuso, sintiendo los disparos que Gigantomachia recibía y miró a su alrededor. Abrió los ojos de par en par al notar que 2 miembros de la liga habían desaparecido y debieron de no haberlos notado debido a todo lo que sucedía a su alrededor. Chicos. ¿Dónde están Origami y Rappa? Gareth abrió mucho los ojos al observar al grupo, comprendiendo ahora por qué sentía que algo andaba mal. Era porque faltaban 2. Maldita sea. Se debieron de caer cuando Machia se puso de pie tras noquear a Metros Lady. Toga se preocupó de inmediato por Origami y Rappa. Sobre todo por Origami. Tenemos que atraparlos. Kizuki la miró como si estuviera loca. ¿Estás loca? ¿No pensaste en el riesgo? Ni siquiera sabemos dónde buscarlos. Toga la miró fríamente. Lo sé y no me importa. Origami-chan es mi mejor amiga y no la voy a dejar atrás. Gareth ignoró todas las conversaciones que el tema de Rappa y Origami había suscitado a su alrededor mientras tomaba su máscara y la cubría con ella, esperando que la función que le había pedido a Skeptic le ayudara a localizar a Origami y Rappa. Encendió su visión infrarroja y miró a su alrededor, sintiendo una oleada de alivio al ver que funcionaba como esperaba. Sus ojos captaron 2 siluetas unos segundos después. La primera silueta que vio fue sin duda Rappa. Lo reconoció por su complexión. Rappa aterrizó a su derecha, lejos de héroes y estudiantes, lo que lo dejó en una posición completamente segura. Sin embargo, el origami era otra historia. La posición en la que se encontraba su novia fue suficiente para que el alivio de Gareth durara poco. Aterrizó extremadamente cerca de los estudiantes. Siendo honesto consigo mismo, no le sorprendería que ellos también la vieran y se dirigieran hacia ella. Bien. Todos. Sé dónde están, dijo, poniendo fin a las discusiones a su alrededor. Apagó su visión infrarroja y se dio la vuelta, viendo a todos los héroes que se dirigían hacia él justo detrás. Esto le hizo comprender algo. Comprendió que debían darse prisa si querían salvar a Origami y Rappa de ser atrapados. Lo haremos rápido. Nos dividiremos en 2 grupos. Un grupo irá tras Origami y el otro tras Rappa. Si todo sale según el plan, todos lograremos salir de aquí y alcanzar a Tomura-kun. Origami dejó escapar un gruñido doloroso, levantándose del suelo tras caerse de la espalda de Gigantomachia cuando los estudiantes de la UA y la Dama del Monte la atacaron. La chica de cabello oscuro se detuvo un instante, poniéndose la mano sana en el estómago al sentir náuseas. Apretó los dientes, luchando contra las náuseas que sentía, pues sentía que iba a vomitar en cualquier momento. Abrió la boca y exhaló profundamente un segundo después, tras haber superado todas esas sensaciones. Fueran lo que fueran, debían de haber sido causadas por haber aterrizado en el suelo tras caerse de la espalda de Gigantomachia. Volvió a lo que estaba haciendo un segundo después, tras haberse puesto de pie por completo, y miró a su alrededor, donde vio su katana. Caminó hacia ella y la recogió del suelo. La chica de cabello verde oscuro se giró un segundo después, fijando la mirada en Gigantomachia mientras intentaba encontrar la manera de indicar su ubicación al resto de la liga. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea. Podría haber usado su lanzabigotes. Justo cuando él estaba a punto de agarrarlo, se vio obligada a detenerse al oír el sonido de alguien caminando hacia ella desde su lado. Miró en esa dirección y la saludó la vista de los estudiantes de la UA. Los ojos de Ojiro se abrieron de par en par al verla. Chicos. Uno de ellos está aquí. Es armero. Añadió Shoda, tras haber pasado también por el campo de visión de Origami. Le siguieron algunos estudiantes más de las clases A y B. Maldición. Origami maldijo su posición mentalmente, sabiendo que había caído en la peor posición posible mientras les extendía su katana, demostrándoles que no tenía miedo de usarla contra ella. Sintió que se ponía un poco más nerviosa al ver aparecer a más estudiantes de la UA, al darse cuenta de la mala situación en la que se encontraba. ¿Armero? La voz de Kendo resonó en la parte de atrás del grupo mientras se abría paso entre la multitud de compañeros y se encontraba ante el campo de visión de Origami. No estaba sola. Tetsu estaba justo detrás de ella. Espera. No la ataques ahora. Este es el villano con el que ambos queríamos hablar. ¿Qué? Se preguntó Origami para sus adentros, cada vez más confundida por las palabras de Kendo. ¿Quería hablar con ella?
¿De qué? Por lo que sabía, ella y Kendo no tenían nada de qué hablar. Lo mismo le pasó a Tetsu al ver que la otra estudiante de la clase B también se acercaba a ella. Oye. ¿Te llamas Hakuzure Origami, verdad? Preguntó Kendo, con una expresión amistosa y demostrándole a Origami que no le guardaba rencor. Escucha. No sé si te acuerdas de mí o de Tetsu. Sé quiénes son, la interrumpió Origami, manteniéndose alerta mientras apuntaba con su katana a los estudiantes. Su mirada se desplazó entre Kendo y Tetsu. Son ustedes dos otra vez. Kendo la miró con una mirada de comprensión, casi sorprendido por Origami recordándola a ella y a Tetsu. Ya veo. Entonces, ¿nos recuerdas? Sí. De aquella vez que atacamos el campamento de verano, explicó Origami. Los miró inquisitivamente un segundo. ¿De qué quieren hablar? Queremos hablar sobre ayudarte. Kendo le reveló sus intenciones a Origami. Origami levantó una ceja ante esto, bajando un poco su katana solo para volver a levantarla mientras la idea de bajar la guardia se negaba a cruzar por su mente. ¿Qué? Sé de tu pasado, respondió Kendo, mientras Origami abría un poco los ojos. Tetsu también. Sí. Tetsu asintió en señal de confirmación. Investigamos un poco sobre tu pasado poco después de lo ocurrido con el Shia Saikai. Lo sabemos todo. Sobre tu don y lo que le hizo a tu padre cuando se manifestó por primera vez. Sabemos que hiciste algo que no pretendías. La expresión de Origami se torció un poco ante la mención de ello. Ya veo. Por eso queremos hablar contigo. Kendo tomó el relevo de Tetsu. Sabemos que debiste estar solo antes de convertirte en armero. Sabemos que debiste sentir que todo el mundo estaba en tu contra. Sabemos que sentiste que no tenías otra opción cuando decidiste convertirte en villano. Ni me hables de tu madre. Si hablaba así de ti en televisión, no quiero ni imaginar lo que te habría estado haciendo a puerta cerrada. No hables de ella. No quiero oír nada de ella de ti, dijo Origami, interrumpiendo a Kendo antes de que pudiera continuar con lo que fuera que tuviera que decir sobre su madre. Decir que le traía recuerdos desagradables de antes de convertirse en armera era la subestimación del siglo. Solo una cosa buena salía de esas imágenes. La hacían comparar su vida actual con la que tenía antes y le demostraban cuánto prefería esta vida a la anterior. Kendo vio la expresión de Origami en ese momento y comprendió que mencionar a su madre no debía haber sido la mejor decisión. Sabía que era necesario. Aunque Origami reaccionara así, solo la tranquilizó pensando que algo mucho más horrible debía estar sucediendo tras las puertas de la casa Hakuzure. Ella y Tetsu intercambiaron miradas, sin saber a dónde ir. La chica del par de estudiantes miró a Origami con una expresión de disculpa en su rostro. Siento haberte traído recuerdos desagradables. No era mi intención. Solo quería demostrarte mi punto. Solo quería que supieras que lamento que hayas tenido que pasar por algo así a manos de tu propia madre. Lo que te haya pasado no fue tu culpa y no te lo merecías. Tetsu tomó el relevo a partir de aquí, profundizando en lo que él y Kendo tenían que decirle a Origami. Exactamente. No merecías nada de esto. No merecías quedarte atrás en tu dolor y no merecías ser tratado como un monstruo por algo que no podías controlar. La gente no debería ser juzgada por eso y tú tampoco. Por eso queremos ayudarte, añadió Kendo, yendo a la última parte de lo que ella y Tetsu tenían para ofrecerle a Origami mientras le extendía la mano con la esperanza de que la chica de cabello verde oscuro la aceptara. Puedes cambiar tu vida. Tetsu y yo conocemos a alguien que te ayudará si aceptas esto y nos aceptas. Ya no tienes que ser una villana. Expía tus crímenes y comienza una vida normal. Yo estaré ahí para apoyarte. Tetsu también. Solo tienes que decir que sí. Origami miró en silencio la mano de Kendo, a Kendo y a Tetsu un par de veces, y luego fijó su mirada en los dos estudiantes frente a ella. Parecía como si alguien la hubiera abofeteado, ofendida al pensar que pensaran que iba a aceptar esto. ¿Es una broma? Kendo pareció desconcertado por la respuesta de Origami y la mirada que tenía la chica de cabello verde oscuro en su rostro en ese momento. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¿De verdad quieres que te lo explique? Preguntó Origami, con la mirada puesta en que la idea de tener que explicarles algo así la había ofendido aún más. ¿De verdad crees que voy a abandonar a mis amigos solo porque me tienes lástima? ¿De verdad esperas que traicione a quienes me buscaron cuando nadie más lo hizo y me vuelva contra ellos? ¿De verdad esperas que traicione a mis amigos? ¿Esperas que traicione a alguien a quien quiero?
No te pedimos que traiciones a nadie, dijo Kendo, y su mente captó de inmediato la parte con alguien a quien amo que la chica morena acababa de pronunciar. ¿A quién se refería con eso? La respuesta le parecía obvia. Todo lo que les había dicho a ella y a Tetsu sobre Gareth en el campamento de verano lo convertía en una opción obvia. ¿Podrían ella y Gareth? ¿Sí? Ya no tienes por qué juntarte con esos idiotas de la liga y no serás la única que, añadió Tetsu, tras deducir lo mismo de las palabras de Origami, lo que le alivió al saber que Izuku había planeado salvar a Gareth. Justo cuando estaba a punto de añadir que ella no sería la única que se salvaría de la liga y la maldad, ya que también planeaban salvar a Gareth. ¿Imbéciles? Origami lo fulminó con la mirada al oír cómo llamaba a la liga, impidiéndole a Tetsu expresar lo que quería decirle. ¿Quién te crees que eres para llamar así a mis amigos? Esas personas a las que llamas villanos e imbéciles mostraron más amabilidad que la mayoría en mi vida. Me aceptaron con mi pasado sin pensarlo dos veces y por fin me mostraron lo que se siente estar rodeado de gente que no te trata mal todo el tiempo. Aunque te hicieran sentir así, ¿de verdad crees que vale la pena toda la destrucción que traen a este mundo? Preguntó Tetsu intentando que Origami cambiara de opinión, mientras le señalaba. ¿Sabes cuánta gente saldrá lastimada si sigues haciendo todo lo que haces por ellos? Algunas de esas personas serán como tú. Piensa en ellos. ¿Quieres que salgan lastimados? Origami negó con la cabeza. No. No lo creo. Por eso hago todo esto. Lo hago para crear un mundo donde la gente no tenga que pasar por lo que yo pasé. Si quieres ayudar a gente como tú y asegurarte de que no tengan que pasar por lo que ellos pasaron, esta no es la manera de hacerlo. Señaló Kendo, sabiendo que Origami podría haber logrado su objetivo de una mejor manera y con la intención de contárselo. No puedes hacerlo mejor si vienes con nosotros. La manera correcta. ¿En serio? ¿Cuál es el camino correcto para ti? Replicó Origami. ¿Seguir con el sistema actual e ignorar la cruda realidad? Quienes realmente necesitan ayuda suelen ser descartados y dejados de lado. Se les esconde bajo la alfombra y se les olvida. Mi propia madre abusaba de mí y todos en la escuela me trataban como un monstruo por algo que hice cuando se manifestó mi don, y nadie me ayudó. La gente sabía lo que mi madre me hacía y no hicieron nada al respecto porque sentían que no era su deber ayudarme. La verdad es que estaba completamente sola hasta que un maldito villano me tendió la mano y me alejó de ella. Tuve que esperar a que un maldito villano viniera a ayudarme. La chica de cabello verde oscuro gruñó un segundo después, sus ojos azul diamante miraban enfadada a los estudiantes frente a ella mientras se aseguraba de hacerles saber sus pensamientos y escucharon todas sus palabras. ¿Dónde estaban los héroes cuando yo y muchas otras personas que pasaron por lo mismo y nunca recibieron ayuda los necesitábamos? Todos miraron a Origami en silencio, sintiendo la rabia, el dolor y la ira en su voz, y viendo todas esas emociones en su rostro y sus ojos. Kendo y Tetsu observaron con sorpresa la ira que la chica frente a ellos les mostraba en ese momento, pues no esperaban que les respondiera así. Kendo y Tetsu intercambiaron miradas, coincidiendo en que la ira que veían en la chica de cabello verde oscuro era algo que no habían visto ni siquiera en su primer encuentro. ¿No hay respuesta? Justo lo que pensaba. Origami gruñó después de que ni Kendo, ni Tetsu, ni nadie más respondiera a su pregunta. Te diré dónde estaban. Estaban demasiado ocupados ocupándose de crímenes ostentosos que harían que otros los adoraran. No les importan crímenes como el mío. El hecho de que sigan haciéndoles creer a los demás que se encargarán de todo a su alrededor hasta el punto de que todos ignoran algo que sucede ante sus propios ojos y nunca reconocen que hay gente sufriendo por su culpa me da asco pensarlo. Sé que debes sentir que nadie te ayudó antes de convertirte en villana. Sé que no había ningún héroe que te ayudara y lo siento. Los héroes no siempre pueden, empezó a decir Kendo. Origami, sin embargo, no se dejó engañar y la interrumpió. Ni se te ocurra disculparte con la estupidez de los héroes incapaces de encargarse de todo. La interrumpió Origami, sabiendo exactamente qué tipo de defensa pretendía usar Kendo, y tenía razón, porque era justo lo que Kendo quería decirle. Les parece perfectamente bien hacer creer a todos que pueden encargarse de todo, lo que hace que ignoren todo lo que les rodea, y cuando alguien se lo señala, se hacen las víctimas y les dicen a todos lo pobres que son porque todos esperan que lo hagan todo. Kendo suspiró, al ver que no tenía sentido razonar con Origami, pues ya había dejado claro su punto y parecía que no iba a retractarse. Digan lo que digan ella y Tetsu, ¿de verdad no aceptarás venir con nosotros? ¿Te digamos lo que digamos? No. No lo haré.
Origami negó con la cabeza, convencida de su decisión. ¿Por qué iría contigo? No te conozco. ¿Por qué abandonaría a las únicas personas que tengo en este mundo por un grupo de desconocidos cuyos nombres ni siquiera recuerdo? Kendo extendió sus manos, ya veo. Así serán las cosas entonces, Tetsu negó con la cabeza. Realmente intentamos ayudarte y lo echaste todo a perder, lo habría agradecido cuando lo necesité, le señaló Origami. Ahora no necesito ayuda. Estoy feliz donde estoy y pienso quedarme con quienes me hacen feliz. Sobre todo después de lo que ustedes, los héroes, les hicieron a Duize y a Tengai-kun. Sobre todo después de cómo lastimaron a Gareth y a Himiko-chan cuando les hicieron lo que les hicieron. La chica de cabello verde oscuro continuó extendiendo su katana hacia ellos, con aspecto de estar lista para luchar. Aunque creía que ganar esta pelea contra todos esos estudiantes era casi imposible, tenía la intención de enfrentarse a todos. Justo cuando los estudiantes estaban a punto de acercarse a ella para luchar y aprehenderla, todos se detuvieron en seco un segundo después, cuando unas bolas rojas de energía roja impactaron el suelo entre ellos, creando pequeñas explosiones. Origami sonrió al oír esto, sabiendo exactamente quién era. «Aléjate de ella, carajo», gruñó la voz modificada de Gareth un segundo después. Todos miraron hacia allí y vieron a un Gareth enmascarado descendiendo del cielo hacia ellos. Su escudo de energía roja lo rodeaba, asegurándose de que no lo derribaran si alguien lo atacaba mientras descendía al suelo. Aunque tenía la cara cubierta, todos podían percibir la mirada amenazante que tenía en el rostro. Esto, sumado a que su chaleco estaba cubierto de sangre de la pelea en la mansión, lo convertía en una visión aterradora, y algunos estudiantes sintieron escalofríos. «Gareth», gritó Origami aliviada, sin dejar de mirarlo. Un segundo después, notó que Gareth no estaba solo. Iba acompañado de Magne, que ahora se mantenía en el aire gracias a la energía roja de Gareth. «Origami-chan. ¿Estás bien?», preguntó Magne preocupada, tras aterrizar junto a Origami con Gareth, mientras la energía roja de este desaparecía de su cuerpo. Gareth miró fijamente a los estudiantes frente a él, los párpados de su máscara mostraban dos calaveras. ¿Te hicieron algo? No. Estoy bien. Llegaste justo a tiempo. Gracias. Origami le expresó su gratitud por haber bajado a buscarla. Lo siento no te disculpes. No pasó nada aquí. Gareth le dijo que no se culpara por caerse de la espalda de Gigantomachia mientras Kendo y Tetsu observaban su interacción con las cejas arqueadas. Magne asintió. Exactamente. No pudiste evitar caerte de la espalda de Machia. Lo mismo le pasa a Rappa, los ojos de Origami se abrieron de par en par ante esto. ¿Qué? ¿Rappa también se cayó? Sí. Kataoka-kun y Arasaka-san fueron a buscar a Rappa. Gareth asintió, suspiró para sí al recordar la forma en que tuvo que convencer a Toga para que se quedara en Gigantomachia con los demás. Los demás se quedan en Gigantomachia. Si los héroes llegan antes de que regresemos e intenten atacarnos, bajarán a ayudarnos. Origami asintió en señal de comprensión. Está bien. Deberíamos irnos, queridos. Los héroes llegarán en cualquier momento y será mejor que regresemos a la espalda de Machia lo antes posible, les dijo Magne mientras Origami y Gareth asentían, sabiendo que ella tenía razón. Justo cuando Gareth estaba a punto de levantarlos a todos del suelo, fueron detenidos por los láseres de ombligo de Aoyama. Esto detuvo a Gareth en sus intenciones, haciéndole comprender algo. No regresarían a Gigantomachia a menos que se encargaran de los estudiantes que tenían delante. Takemura. Espera. No tenemos que pelear. Gritó Momo al ver que el láser de Aoyama impedía que Gareth se marchara. Quizás si lograba hablarlo con él, Origami cambiaría de opinión sobre la oferta que le hicieron Kendo y Tetsu. Podemos hablarlo. Podemos detenerlo y. ¿Parar? ¿Quieres parar? Gareth la interrumpió, justo después de haberla visto a ella y a los demás. Todos podían ver cómo la ira y el dolor aumentaban en sus palabras a medida que avanzaba. ¡Qué atrevimiento pedirme que pare! ¿De verdad creen que pueden darse el lujo de pedirme que pare? Ustedes, héroes, mataron a dos de mis amigos como si fueran animales, y ahora me piden que pare después de que la situación dejó de favorecerlos. Takemura. Espera. No tiene por qué. Momo intentó suplicarle por última vez. Cállate. Deja de llamar a Takemura. Odio ese nombre. ¿Por qué carajos crees que hago que todos me llamen por mi nombre? ¿Por qué crees que no me molesta que Midoriya me llame por mi nombre? Gareth la interrumpió. Deja de pedirme que pare también. Ya es demasiado tarde para que pares.
Ya me enseñaste lo que les harás a mis amigos cuando creas que nos vas a ganar. ¿Por qué carajos voy a confiar en que no harás lo mismo cuando nos tengas ventaja? Tranquilízate. No quiero lo que, empezó a decir Momo. Ya basta, Yao Momo. No es alguien con quien se pueda razonar. La interrumpió Ji. Había usado sus auriculares para escuchar lo que sucedía en el campo de batalla y había oído lo que pasó allí. Ni qué decir tiene. Quedó horrorizada por lo que oyó y por el daño que oyó a Gareth. Estaba del lado de la clase que se mostraba escéptica sobre los planes de Izuku para salvar a Gareth, pero lo que oyó la dejó segura de que Gareth no era alguien a quien se pudiera salvar. No has oído lo que hizo en la mansión. No has oído a toda la gente que mató allí. Aquí vamos con la misma mierda que oí en la mansión. Gareth les gritó furioso. Me encanta su mentalidad. Cuando lo hacen, está bien, pero cuando me defendí cuando nos atacaron primero y mataron a 2 de mis amigos, incluso si el bastardo que lo hizo sabía que nuestro plan era dejar todo lo más limpio posible, de repente soy un monstruo. Quizás aún tendrían derecho a juzgarme si no hubieran derramado la primera sangre aquí. Gareth no perdió tiempo y un segundo después, lanzando un gruñido furioso, dio el primer paso. Sabiendo que debía ser rápido ante los estudiantes de la UA que lo rodeaban, se elevó del suelo y comenzó a lanzar bolas de energía roja por toda la zona. El área frente a él estaba cubierta de explosiones, lo que dejó a la mayoría de los estudiantes concentrados en él mientras Magne y Origami intercambiaban miradas. Magne y Origami asintieron, sabiendo qué hacer. Recordaron las armas que los estudiantes habían disparado a Gigantomachia. Sería mejor que alguien se deshiciera de ellos. ¿Verdad? Corrieron hacia las armas un segundo después, aprovechando lo que Gareth acababa de hacer para distraer a los estudiantes, y la mayoría no los notó. Kendo y Tetsu fueron las únicas excepciones, ya que los siguieron hacia las armas, con la intención de detenerlos en cualquier intento. Gareth miró fijamente a los estudiantes que estaban debajo, con la intención de seguir con lo suyo hasta que Origami y Magne se encargaran de la tarea que se habían encomendado. Sin embargo, fue interrumpido un segundo después al sentir que algo se le enredaba en el brazo derecho. Miró hacia allí, vio que era una cinta adhesiva y supo exactamente quién era, pues recordaba lo ocurrido en la USG. Desvió su atención hacia donde provenía la cinta y fijó su mirada en Zero. Zero lo fulminó con la mirada, atrayendo a Gareth hacia él, quien intentó jugar un rato con él. Fingió que la idea de Zero de atraerlo estaba funcionando. Zero sonrió para sí mismo, pensando que había logrado dominar a Gareth y que no tenía ni idea de que estaba jugando con él. Al encontrarse lo suficientemente cerca de Zero y saber que era el momento perfecto para poner en práctica su plan, Gareth no perdió tiempo en actuar. Dejó de fingir que se sometía por completo a la cinta de Zero y la agarró con la otra mano, sintiendo su energía roja circulando a su alrededor mientras tiraba de ella hacia él. Los ojos de Zero se abrieron de par en par, sorprendido, al ser atraído hacia Gareth, quien aterrizó en el suelo y le asestó un puñetazo de energía roja directo a la cara, aumentando la fuerza con su energía roja. El estudiante de UA de cabello negro salió volando hacia atrás y se estrelló contra uno de los árboles detrás de él. ¿Ya no tienes tanta confianza?, le preguntó, recordando que eran las mismas palabras que Zero le había dicho en la USG después de que Ibida escapara y de que Kurohiri fuera arrojado lejos, mientras su atención se desviaba de Zero un segundo después, mientras Sato cargaba contra él con una clara intención. Gareth fijó su atención en Sato, esquivando todos sus golpes mientras este procedía a lanzarle puñetazos, con la intención de asestarle un buen puñetazo, pues estaba seguro de que sería suficiente para noquear al villano enmascarado. Gareth se movió tan rápido como pudo, esquivando cada vez más golpes de Sato. Gareth no lo atacó de inmediato, sino que pretendía esperar a que Sato le diera la oportunidad perfecta para contraatacar. Esto es lo que su entrenamiento con Rappa le enseñó. Sobre todo porque fue Rappa quien se lo enseñó. La oportunidad perfecta llegó un segundo después, cuando Gareth saltó a un lado justo cuando Sato le lanzó un puñetazo. Al ver que lo dejaba en una posición perfecta para agarrarle el brazo, Gareth supo que debía aprovecharla y no perdió tiempo. El pelinegro agarró el brazo de Sato con la mano izquierda y le lanzó un puñetazo derecho. El puño, potenciado, impactó contra el brazo un segundo después, provocando un fuerte crujido al romperle el brazo a Sato. Sato abrió los ojos de par en par, sintiendo oleadas de dolor recorrerle el cuerpo al sentir cómo el villano enmascarado le acababa de romper el brazo. Apretó los dientes de dolor y extendió el brazo sano para agarrar el roto, mientras Gareth, sin importarle su reacción, fue más allá al deshacerse de Sato y asegurarse de que no fuera una molestia.
Le dio un puñetazo en la cara, tirándolo al suelo. Dejando a Sato en el suelo, pues dudaba que intentara algo contra él con el brazo roto, se apartó de él y fijó la vista en su próximo objetivo, Aoyama. Aoyama lo miró con una expresión de terror absoluto. El héroe rubio en entrenamiento sintió que su terror aumentaba al ver la fría mirada de Gareth oculta bajo su máscara. Sin perder tiempo, agarró a Sato del suelo con su don y lo arrojó hacia el aterrorizado estudiante de la UA, que quería apartarlo de su camino. Sato se estrelló contra Aoyama, derribándolo al suelo. No tuvo ni un momento de descanso después de encargarse de Aoyama, pero sintió que alguien le daba un puñetazo en la cara. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Le sorprendió porque no había nadie frente a él cuando lo golpeó. Fue casi como si lo hubiera golpeado el aire. Este no fue el único golpe que recibió de quien lo había provocado, ya que esta persona continuó golpeándolo, propinándole puñetazos por todo el cuerpo. Gareth se apartó de quienquiera que estuviera causando esos golpes, sabiendo que tenía que hacer algo al respecto y conocía la solución perfecta: su visión infrarroja. La activó un segundo después y vio a un Hagakure invisible y desnudo atacándolo. Si no fuera por otra situación, probablemente se sonrojaría al ver a una chica desnuda parada frente a él de esa manera. Fue entonces cuando la memoria lo golpeó, al recordar algo así cuando vio el festival deportivo WA hace tanto tiempo. Ignoró la información, sabiendo que no importaba ahora, pues debía concentrarse en derrotar a Hagakure. Ahora, sabiendo dónde estaba, derrotarla era solo cuestión de tiempo, pues esquivó un puñetazo que ella le había lanzado, sorprendiéndola. Aprovechando su sorpresa, la golpeó, haciéndola tambalearse hacia atrás. Después, la agarró con su don y la arrojó lejos de él, dejándola en un lugar donde, con suerte, se quedaría en el suelo y desaparecería de su vista. ¿Qué? ¿Cómo me vio?, exclamó la chica invisible para sí misma con una mezcla de sorpresa y dolor al estrellarse contra un árbol, emitiendo un doloroso gemido por el impacto. Gareth desvió su atención de Hagakure un segundo después, creando una nueva barrera protectora. Apagó la visión y vio a Shishida abalanzándose hacia él. Sin querer lidiar con el estudiante peludo, el chico de pelo negro se llevó las manos al frente e impidió que Shishida avanzara. Shishida apretó los dientes, intentando moverse de nuevo, pero fue en vano, pues Gareth lo había dejado completamente inmóvil. El chico de pelo negro lo cubrió con su energía roja y lo arrojó lejos, dejándolo lejos de él, en un lugar donde ya no representaría un problema. Desvió su atención del lugar hacia donde había lanzado a Shishida y la fijó en el siguiente estudiante que captó su atención. Era Mineta. El estudiante bajito sostenía dos de sus bolas moradas en las manos, mirándolo con miedo mientras temblaba de miedo. El chico de cabello negro podría haber jurado que también vio lágrimas en sus ojos. Ver a Mineta no sería un gran problema para él, así que usó su energía roja para levantar al estudiante bajito del suelo y lo azotó contra él un segundo después. Usando su don para flotar de nuevo, Gareth se elevó sobre el suelo y observó el campo de batalla a su alrededor. Sus ojos captaron rápidamente 3 cañones creados en el bosque que no estaban allí la última vez que miró a su alrededor desde el suelo. Miró hacia los cañones y vio a un grupo formado por Momo, Hir, Shoji, Kurohiro y Kirishima de pie junto a ellos, con la evidente intención de dispararle. Al ver los 3 cañones, Gareth recibió al instante un puñetazo en el estómago. Bajó la vista hacia su estómago y un brazo flotante lo golpeó. Miró a su alrededor, viendo un par de partes de cuerpos flotando cerca de él. Tokage no perdió tiempo e intentó atacarlo, tras haber destrozado su cuerpo en tantos pedazos como pudo. Con la mandíbula inferior, ambos brazos intactos y el resto del cuerpo hecho pedazos, esperaba encontrar la manera de contrarrestar al villano enmascarado o, al menos, darles a todos el tiempo suficiente para usar los cañones y noquearlo. Gareth volvió a mirar a su alrededor, intentando comprender mejor la situación mientras los fragmentos del cuerpo de Tokage se acercaban. Asintió para sí mismo, sabiendo que debía actuar con rapidez, pues debía preocuparse tanto por Tokage como por los cañones. Usando su don para alejarse de los fragmentos de Tokage, intentó alejarlos agarrándolos con su energía roja y lanzándolos mientras buscaba la manera de encargarse del estudiante del agua que aparecía ante su vista. Salió de sus pensamientos un segundo después, obligado a detenerse por un instante, cuando Tokage lo golpeó de nuevo con uno de sus brazos. Miró fijamente el brazo, viéndolo alejarse flotando mientras su barrera se desmoronaba. Fue entonces cuando una idea le asaltó la mente. Sin apartar la vista del brazo que seguía alejándose, se acercó a él con la intención de agarrarlo y usarlo para acabar con Tokage.
El chico de cabello negro desvió su atención del brazo un segundo después, tras oír el cañón que le disparaba desde atrás mientras ascendía un poco, apenas logrando esquivar lo que los compañeros de Tokage le disparaban. Cada vez más aburrido y molesto por la persecución del brazo de Tokage, lo agarró con su don y lo acercó. Cubierto por la energía roja, el brazo de Tokage intentó zafarse del agarre de Gareth, pero sin éxito. Gareth agarró el brazo de Tokage un segundo después, sintiéndolo retorcerse mientras Tokage intentaba soltarse. El pelinegro apretó los dientes, sintiendo cómo se retorcía como un pez después de sacarlo del agua y sabía la forma perfecta de asegurarse de que dejara de retorcerse. Giró el brazo, dejándolo en un lugar donde golpearlo, y no perdió tiempo en descargar su puño rojo, cubierto de energía. Su puño de energía roja impactó el brazo de Tokage un segundo después, seguido de un fuerte crujido cuando Gareth le rompió el brazo de la misma manera que le rompió el de Sato un segundo después. Gareth soltó el brazo un segundo después, mientras Tokage gritaba de dolor y volvía a colocar el brazo sobre ella. Lo mismo ocurrió con el resto de su cuerpo. Mientras su cuerpo comenzaba a recomponerse, Gareth le lanzó una bola de energía roja. La bola la golpeó un segundo después, alejándola de él y haciéndola caer al suelo mientras se agarraba el brazo roto con dolor. Tras encargarse de Tokage, Gareth no perdió tiempo en seguir luchando, pues sabía que sus enfrentamientos con los estudiantes de la UA no habían terminado. Rápidamente comenzó a destruir esos cañones, mientras Origami y Magne acababan de llegar a las armas utilizadas anteriormente en Gigantomachia. Intercambiaron miradas y asintieron, sabiendo qué debían hacer ellos, o mejor dicho, Origami. Dado que Gareth probablemente se había olvidado de esas armas, debido a su continua pelea con los estudiantes de la UA, seguramente las había olvidado o no les había prestado atención. Origami abrió su mochila, sacó 2 rocas y rápidamente las convirtió en 2 bombas. No perdió tiempo en colocarlas cerca de las armas y, cuando estuvo lista, le hizo un gesto a Magne para indicarle que todo estaba listo, y ambas se distanciaron de las armas y las bombas. Ambas sabían que las armas probablemente no serían una gran amenaza una vez que regresaran a Gigantomachia, pero más vale prevenir que lamentar, ¿no? Las bombas explotaron segundos después, destruyendo las armas mientras Origami y Magne observaban por encima del hombro las armas ahora destruidas. Intercambiaron miradas un segundo después, satisfechos de que hubieran cumplido su tarea, y dirigieron su atención a Gareth, quien esquivó un impacto del cañón y lanzó una bola de energía roja en la dirección de donde provenía. Origami y Magne sabían que sería mejor que intervinieran y lo ayudaran, sabiendo que así todo sería más rápido. Sin embargo, no llegaron hasta Gareth. Justo cuando estaban a punto de acercarse a él, se les acercaron Kendo y Tetsu, quienes lograron llegar hasta ellos en medio del caos que reinaba a su alrededor. Kendo extendió la mano de inmediato, con la intención de agarrarlos a ambos. Magne vio las enormes manos de Kendo dirigiéndose hacia ella y Origami, y apartó a la morena de su camino, evitando que su compañera villana quedara atrapada en sus manos. Origami se tambaleó un poco hacia adelante y se detuvo un segundo después, antes de mirar por encima del hombro y ver que Magne estaba agarrado por la mano agrandada de Kendo. Sus ojos se abrieron de par en par al verlo, sabiendo que tenía que hacer algo, ya que Magne no podía usar su don de esa manera. Justo cuando estaba a punto de acercarse a Kendo y Magne, se encontró con un Tetsu enfurecido que cargaba contra ella. Desviando su atención de Kendo y Magne por un momento, Origami fijó su mirada en Tetsu. La chica de cabello verde oscuro se apartó rápidamente, alejándose del camino de Tetsu y volviendo su atención a Kendo y Magne. Vio que el estudiante de la UA estaba a punto de noquear a Magne y supo que tenía que hacer algo. Con la mano libre, buscó su cinturón de shurikens y agarró uno. Se preparó rápidamente para lanzarlo y lo hizo segundos después. El shuriken aterrizó justo en la mano de Kendo, hiriendo al estudiante de la UA. Kendo exclamó con dolor, sintiendo el shuriken en su mano. El dolor la hizo perder la concentración y dejó caer a Magne al suelo. Los ojos de la chica de cabello naranja se abrieron de par en par un segundo después al fijar la mirada en Magne. Sin perder tiempo, hizo todo lo posible por ignorar el dolor que sentía y blandió sus manos agrandadas hacia Magne, quien esquivó rápidamente su ataque y miró a su alrededor, buscando una abertura o algo que pudiera usar. Magne negó con la cabeza, deseando que su imán no se hubiera quedado en la mansión, pues le vendría muy bien en ese momento. Fue entonces cuando vio los restos del arma, destruidos por Origami poco antes de que Kendo y Tetsu se presentaran.
Extendiendo la mano hacia los restos de las armas, levantó las piezas metálicas y las empujó hacia Kendo mientras se alejaba del joven para evitar quedar atrapada entre Kendo y las piezas metálicas. Los ojos de Kendo se abrieron de par en par un segundo después, sintiéndose cada vez más sorprendida al ver las piezas metálicas de las armas ahora destruidas, volando hacia ella mientras se abría paso para defenderse. Apretó los dientes, sintiendo el dolor de las piezas metálicas golpeándola, mientras se esforzaba por protegerse. Un segundo después, sintió que el metal dejaba de golpearla y bajó un poco las manos para echar un vistazo a Magne. Sus ojos se abrieron de par en par un segundo después, al ver a Magne acercándose con el puño en alto, con la intención de golpearla. Justo cuando estaba a punto de atacar a la villana, Magne la golpeó en la cara, dejándola inconsciente. Kendo aterrizó en el suelo mientras Tetsu la miraba, desviando su atención de Origami por un segundo y apretando los dientes, furioso por Magne y Origami tras ver lo que les había pasado a sus compañeros. Un segundo después, volvió su atención a Origami, quien blandió su katana hacia él. Habiendo convertido su cuerpo en acero, no le dio mucha importancia y agarró la hoja de la katana de Origami. Lo fulminó con la mirada, sintiendo que su ira aumentaba hacia la chica que desperdició la oportunidad que él y el Kendo le habían dado, y ahora lo hacía todo mientras Origami le devolvía la mirada, sin fulminarlo con la mirada y sin mostrar siquiera un poco de nerviosismo al ver que sostenía su arma de esa manera. La chica de piel verde oscuro apartó la mano de su katana, confundiendo a Tetsu con su acción, ya que, desde su punto de vista, ella literalmente le había regalado su arma. Origami ignoró su reacción de sorpresa, con la intención de poner en práctica parte del plan que acababa de formular y le lanzó un puñetazo. Tetsu no le prestó mucha atención al golpe inminente, sabiendo que no le haría ningún daño cuando su cuerpo estuviera en su forma de acero. Incluso si la mano de Origami era protésica. Descubrió su error un segundo después, cuando algo púrpura comenzó a formarse alrededor del puño de Origami. Algo que no pasó desapercibido. No tuvo tiempo de esquivarlo y bloquearlo, y el puño de Origami impactó contra su cabeza, liberando una descarga eléctrica púrpura en el instante en que impactó contra su cuerpo. Tetsu puso los ojos en blanco, noqueado por la fuerza del potente puñetazo de Origami, quien salió volando hacia atrás y se deslizó por el suelo durante unos segundos. «Origami-chan, ¿estás bien?», preguntó Magne, quien se dirigió hacia Origami un segundo después, mientras ésta recogía su katana del suelo. Origami se giró para mirarla. «Sí. Estoy bien. Es un poco raro, ya que antes no tuve que usar el poder de mi mano protésica en un humano, pero estaré bien. Mi mano solo necesita recargarse». «De acuerdo». Magne asintió mientras ella y Origami se apartaban y dirigían su atención a Gareth. Lo vieron derribando a un Ojiro que los atacaba, tras haberlo atacado durante su pelea con Tetsu y Kendo. Ella y Origami comenzaron a acercarse a él un segundo después. «Gareth». Gareth se giró para mirarlos. «¿Sí? ¿Podemos irnos ya?», preguntó Origami mientras ella y Magne se dirigían hacia él. «Sí. Deberíamos estar bien», empezó a decir Gareth. «Mírate». Gir fulminó a Gareth con la mirada, cortándolo mientras Gareth, Origami y Magne la miraban. La estudiante yacía en el suelo con una expresión de dolor, tras haber sido derribada cuando Gareth destruyó los cañones con sus bolas de energía roja. «Mira lo que estás haciendo. Estás lastimando a toda la gente y ni siquiera te importa. Pensar que Midoriya quería salvarte, maldita sea. ¿Dónde está la otra escuela? Lo llamamos desde su puesto de avanzada antes de atacar al grandullón y siguen sin llegar», murmuró Kurohiro en voz baja. La mencionada otra escuela debió de encontrarse con algún inconveniente de camino a ellos. Era la única explicación de por qué seguían sin llegar. Pensar que eres el mismo que salvó a Eri y alguien a quien Eri considera su héroe personal. De verdad empiezo a pensar que eras algo más que el villano despreciable que te hiciste pasar por allá en la USG o cuando tú y el resto de esos idiotas atacaron nuestro campamento de verano, le dijo Kirishima, mirándolo con ira y decepción. Podrías haber sido un gran héroe como Midoriya y Bakubro si hubieras querido, y aún así eliges ser un villano despreciable. Gareth parecía extremadamente enojado al pensar que alguien llamara a Bakugo un gran héroe y se aseguró de mostrárselo a todos los que aún estaban en pie. «Bakubro. ¿Te refieres a Bakugo? ¿Verdad? ¿Lo llamas gran héroe? Alguien que trata a todos a su alrededor como basura y se cree superior a todos los demás es un gran héroe según tú». La expresión de Kirishima se volvió más inquisitiva, percibiendo la ira y el odio que Gareth sentía hacia Bakugo en el tono de su voz. «¿Qué tienes contra Bakubro?».
Primero lo derrotaste en el barrio Camino y ahora te enojas así cuando lo menciono, y lo increíble que será como héroe. ¿Te hizo algo? Claro que no lo sabes. ¿Por qué te lo contaría? ¿Por qué te contaría lo imbécil que fue conmigo y con Midoriya desde niños? No importa. Pronto sabrás la verdad. Pronto todos la sabrán. Gritó Gareth, confundiendo aún más a Kirishima, quien tuvo que admitir algo. El hecho de que no supieran de Bakugo le confirmó algo, aunque ya lo viera venir. Izuku siguió ocultándoles la verdad y no les dijo nada sobre Bakugo. Gareth tuvo que admitirlo. Estaba muy enojado y herido porque Izuku seguía defendiendo a Bakugo. Aunque una parte de él lo viera venir. Justo cuando estaba a punto de acercarse a los estudiantes restantes, Gareth sintió una sensación familiar. Era dolor. El chico de cabello negro abrió mucho los ojos al sentirlo, dándose cuenta de inmediato de lo que estaba sucediendo. Tenía dolor de cabeza. Había usado demasiado su don. Sintió que el dolor en su mente crecía con cada segundo que pasaba, maldiciendo el momento y maldiciéndose a sí mismo por dentro. Incluso con todo el entrenamiento de resistencia al que se sometió, el entrenamiento que le permitió llegar a este punto sin conseguirlo hasta ahora, no se había convertido en un problema para sus dolores de cabeza. Mierda. Ahora no. ¿Por qué ahora? Mierda. Pensó el chico de cabello negro, apretándose las manos a los lados de la cabeza mientras intentaba ignorar el dolor que sentía y volvía a la lucha. Origami miró a Gareth con preocupación, sabiendo exactamente lo que estaba sucediendo mientras se impulsaba a correr hacia él. Gareth, ahora no. Maldita sea. Magne no perdió tiempo, pues estaba a punto de seguir a Origami. Desistió de la idea un segundo después, pero al fijar la vista en los cuerpos inconscientes de Kendo y Tetsutetsu, una idea le cruzó la mente. ¿Qué le pasa?, preguntó Momo, sorprendida por el repentino comportamiento de Gareth. Ocurrió cuando la liga atacó a Lausg. Exclamó Kirishima, provocando que lo miraran con curiosidad. Lo consiguió después de luchar un tiempo conmigo y los demás, tras ayudar a Shigaraki con All Might. Usó mucho su don allí. Momo no tardó mucho en atar cabos. Ya veo. Esto es lo que pasa cuando abusa de su poder. Debe tener dolor de cabeza cada vez que eso pasa. Todos. Esta es nuestra oportunidad. A por él. Gritó Shoji, tras recuperarse tras ser derribado por las explosiones de energía roja de Gareth. Fue todo lo que pudo decir. Al oír esto, algunos de sus compañeros se pusieron de pie y se prepararon para atacar de nuevo a Gareth. Un segundo después, lo miró con enojo. Hacer todo eso por lo que te pasó. Sé por lo que has pasado. Me enfrenté a la discriminación heteromorfa, y sin embargo nunca pensé en hacer lo que estás haciendo ahora. Aunque hayas sufrido antes, no justifica ninguno de los crímenes que cometiste. Gareth exhaló profundamente, con las manos apretadas a ambos lados de la cabeza. ¿Eso no los excusa? ¿Y qué hay de todos los que me hicieron daño o lastimaron a mis amigos de la liga? ¿Están excusados de sus actos? ¿Acaso los excusas porque terminamos convirtiéndonos en villanos por su culpa? Probablemente ni siquiera te importe, ya que no somos humanos para ti, ¿verdad? Todo lo que hago es para crear un mundo mejor. Un mundo donde la gente no tenga que pasar por lo que yo pasé, y seguiré haciéndolo hasta lograr mi objetivo. ¿De verdad quieres crear un mundo mejor? ¿Quieres crear un mundo nuevo lastimando a tanta gente?, le preguntó Shoji. ¿Has pensado en las personas afectadas por tus acciones? Si quieres crear un mundo nuevo, deberías haber elegido un camino que no incluya todo lo que estás haciendo con el resto de la liga. Hay una mejor manera de lograrlo que esta. ¿En serio? ¿Una mejor manera de lograrlo? ¿Y cómo planeas hacerlo? Porque por lo que veo, todo lo que has estado haciendo es mantener el mismo sistema que lo creó. Ustedes, héroes, viven en una maldita burbuja donde se niegan a ver sus propios defectos y a ver a la gente que sufre por su culpa y por el sistema que crearon. Me lo demostraste con creces cuando intenté hablar con los héroes en la mansión y solo me dijeron tonterías heroicas y justificaron que Aux matara a mis amigos antes de que esta pelea de hoy siquiera hubiera comenzado, replicó Gareth, apartando las manos de la cabeza mientras miraba fijamente a los estudiantes frente a él, con la intención de luchar contra todos a la vez, incluso con el dolor de cabeza que estaba sintiendo. Ninguno de los estudiantes los alcanzó a él ni a Origami, aunque Magne se presentó ante ellos un segundo después. Depositó el cuerpo inmóvil de Kendo en el suelo y la tocó, convirtiéndola en un imán al ponerle la mano encima. Al menos la mitad de los estudiantes que estaban a punto de atacar a Gareth y Origami se vieron obligados a desistir, ya que fueron arrastrados de inmediato hacia Kendo, inconsciente.
Magne no había terminado con los estudiantes, ya que algunos seguían de pie. Tenía una solución perfecta. Extendió la mano hacia ellos, haciendo que los trozos de acero de las armas flotaran hacia ellos. Pero no solo usó los trozos de acero contra ellos. También usó a Tetsu. Como no había desactivado su don cuando Origami lo noqueó, su piel seguía siendo de acero y Magne pretendía aprovecharlo. Se acercó a Gareth y Origami, concentrada en encargarse de los estudiantes restantes, y todos lucharon contra las piezas metálicas que les había dirigido. Habrían sido mucho más fáciles de no ser porque Magne también usó a Tetsu. Con Tetsu siendo empujado hacia ellos por su don, sus compañeros, comprensiblemente, intentaron evitar lastimarlo, lo que les dificultó desviar los ataques de Magne. ¿Estás bien, Gareth?, le preguntó Origami preocupada mientras Magne se concentraba en su tarea, de pie cerca de los villanos más jóvenes. Sí. Salgamos de aquí. Ya perdimos bastante tiempo. Ya perdí bastante tiempo, dijo Gareth, recibiendo asentimientos de Magne y Origami mientras sentía que la mayor parte del dolor de cabeza se desvanecía. Justo cuando estaba a punto de elevarse junto con los otros dos, sintió que una mano enorme los levantaba, y Tetsu se liberó del don de Magne. Los tres levantaron la vista y vieron a Gigantomachia mirándolos fijamente. El segundo al mando del maestro, dijeron los enormes villanos, mirando a Gareth, Origami y Magne en su mano con su atención completamente centrada en Gareth, mientras la orden de Shigaraki resonaba en su mente en el momento en que posó sus ojos en el chico de cabello negro. Ven, Machia. Empecemos con todos. Quiero verlos. Quiero ver a mi hermano. El hermano. Necesito traer al hermano de mi amo. Gritó Gigantomachia, moviendo la mano con Gareth, Origami y Magne hacia su espalda con la intención de colocarlos allí, ya que traer a Gareth ante Shigaraki se había convertido en su principal prioridad. Rappa respiró hondo y se levantó lentamente del suelo mientras miraba hacia Gigantomachia. El luchador negó con la cabeza, consciente de lo que debía haber sucedido, pues se cayó de los enormes villanos tras el ataque de todos. Se puso de pie lentamente un segundo después, sin apartar la vista de Gigantomachia, mientras intentaba encontrar la manera de volver a su espalda. Los estudiantes de la UA de antes se subieron al ataque. Quizás podría intentarlo él mismo. Un segundo después, se obligó a olvidarse de sus pensamientos sobre volver a encontrarse en el lomo de Gigantomachia. Fue entonces cuando volvió a pensar en Tengai. Sin embargo, esta vez, sus pensamientos sobre su difunto amigo no reflejaban rabia ni ira. Rezumaban tristeza. Pura tristeza y dolor. Aunque una parte de él aún no quería aceptarlo y hubiera preferido que el día de hoy fuera una pesadilla, sabía que debía aceptar la cruda realidad. Su mejor amigo se había ido y nada lo traería de vuelta. El luchador bajó la vista hacia sus manos, apartó la vista de Gigantomachia por un segundo y dejó escapar un suspiro de tristeza. Incluso con todos los esfuerzos que puso para encontrar a Aux en el campo de batalla, el bastardo que mató a su mejor amigo seguía suelto y dudaba que pudiera atraparlo hoy. Su mente se remontó a todas las personas con las que luchó hoy y a todas las personas que había matado. Shishido y Selkie eran los mejores ejemplos, mientras las imágenes de él rompiéndoles el cuello volaban por su mente. Rappa dejó escapar un suspiro de tristeza, con la vista fija en su mano. No solo se sentía triste por lo sucedido hoy, sino también cansado. No lo malinterpreten. No era la primera vez que se sentía cansado después de una pelea. Estaba cansado después de todas sus peleas con Gigantomachia y también después del combate de la Liga contra el Ejército de Liberación de Meta en Ciudad de Ica. El cansancio que sentía después de esas dos situaciones no se comparaba en nada con el que sentía ahora mismo. El cansancio que sintió después de Gigantomachia y Ciudad de Ica era bueno. Ese cansancio que lo dejaba con ganas de más y lo hacía ignorar la sensación de agotamiento porque simplemente se divertía y sentía la emoción. Ese cansancio no se parecía en nada a esto. Simplemente le hacía desear que el día terminara. Sabía cuál era la causa. La muerte de Tengai. Solo quería que el día en que su mejor amigo muriera fuera cosa del pasado. Rappa. Una voz femenina familiar lo sacó de sus pensamientos. Desvió su atención de sus manos a la fuente y vio a Arasaka y Mustard de pie no muy lejos de él. Se acercaron y Rappa vio que Arasaka lo miraba con preocupación. Aunque Mustard tenía el rostro cubierto por su máscara de gas, se dio cuenta de que el joven villano también estaba preocupado por él. Chicos, dijo el luchador mientras Arasaka y Mustard se detenían cerca de él. ¿Qué hacen aquí? Vinimos a recogerte, explicó Mustard.
Gareth te vio aquí con su máscara, y Arasaka y yo nos ofrecimos a ir a buscarte, mientras que él y Magne recogerán a Origami, que también se cayó de Machia. Rappa asintió, entendiendo. Ya veo. Ahora que me encontraron, ¿qué hacemos? ¿Podrías agarrarnos a ambos y saltar hasta donde Machia nos vea y sepa desde dónde agarrarnos? Quiso saber Mostaza. Rappa se encogió de hombros. Tal vez. Supongo que puedo intentarlo. De acuerdo, asintió Mustard. Si esto no funciona, esperaremos a que Gareth venga a recogernos cuando él y Magne consigan a Origami. De acuerdo, dijo Rappa comprensivo mientras Arasaka y Mustard intercambiaban miradas. Ambos se preocupaban más por él a medida que avanzaba la conversación debido al tono de su voz. Arasaka expresó su preocupación por él un segundo después. ¿Estás bien? No. No lo soy. Rappa negó con la cabeza. Mi mejor amigo murió hoy y me siento fatal por eso. Arasaka lo miró con una expresión de lástima en su rostro. Rappa. Lamento lo que le pasó a Tengai. De verdad. No quiero imaginar cómo me sentiría si mis mejores amigos murieran como murió Tengai. Rappa. No eres el único que está molesto por lo que les pasó a él y a Luice. Mustard añadió. Todos estamos enojados y tristes por esto. Después de todo, él era uno de nosotros y siempre fue amable con todos los que lo rodeaban. Solo quiero que sepas que estaremos aquí para ti y te ayudaremos a superar esto. En la liga, todos nos apoyamos mutuamente. A Toga le gusta llamarnos familia, y estoy de acuerdo con ella. Porque esto es lo que somos los unos para los otros. Antes de encontrarnos, éramos un grupo de marginados y bichos raros que no encajaban en el sistema actual que nos desechó a todos, y que se unieron con la misión común de cambiarlo. Soltó un pequeño suspiro después de esto, profundizando en sus palabras a Rappa. Todos nos quedamos solos hasta que nos encontramos. Todos nos aceptamos, a pesar de cómo actuamos algunos, y nos convertimos en camaradas y una familia. O sea, mírame. Fui un completo imbécil con todos cuando me uní a la liga y, aún así, todos me aceptaron como uno más. Rappa cambió su mirada entre Arasaka y Mustard, apreciando su comodidad y una parte de él se sintió sorprendida de que Mustard, de entre todas las personas, le dijera algo así. Chicos. Gracias. Arasaka sonrió levemente, feliz de ver que sus palabras lo hacían sentir un poco mejor, no hay problema. Sí. Somos camaradas, después de todo, añadió Mustard, sonriendo levemente bajo su máscara de gas. Sí. Rappa asintió, sintiendo que una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. Ahora, ¿qué tal si probamos el primer plan de llamar la atención de Machia? De acuerdo. Empezó a decir Arasaka. Las palabras se le quedaron en la garganta por un segundo, haciendo una pequeña pausa antes de volver a hablar. ¿Sabes qué? Olvídate de lo que iba a decir. Rappa no tendrá que hacerlo. Mostaza levantó una ceja ante esto. ¿Qué quieres decir? Arasaka señaló detrás de Mustard. Mira allí. Mustard sonrió bajo su máscara de gas al ver a su amigo. Gareth, ¿estás aquí? Genial. Significa que tú y Magne ya debieron haber recogido a Origami de donde aterrizó. Ahora llévanos de vuelta a la parte trasera de Machia. Gareth desapareció repentinamente de su vista y la persona que se hacía pasar por él se le apareció a Mustard, revelando que no era Kami Utsusimi. Ella, juguetonamente, lo saludó con el dedo. Lo siento, cariño. Solo una pequeña ilusión para ti. Los ojos de Mustard se abrieron debajo de su máscara de gas cuando inmediatamente reconoció a esta chica de algún lugar. Espera un segundo. Antes de que ninguno de los villanos pudiera comentar sobre la repentina aparición de Kamie, todos se sintieron atrapados en un enorme torbellino y fueron levantados del suelo. Inasa entrecerró los ojos hacia los tres villanos, controlando el torbellino que debía generar, y apartó la mirada al ver a Tomohito, Shishikura y Nagamasa irrumpir en el campo de batalla. Sabiendo que era su señal, apagó el torbellino y dejó que sus compañeros se encargaran del resto. Mustard aterrizó con un fuerte golpe un segundo después de que Inasa apagara su torbellino, emitiendo un doloroso gruñido por el impacto al intentar incorporarse débilmente. No logró ponerse de pie, pero recibió un puñetazo rocoso en la cara antes de poder terminar lo que estaba haciendo. El puñetazo le destrozó la máscara de gas, revelando su rostro a todos a su alrededor, mientras quien lo había golpeado le presionaba el pecho con la bota para asegurarse de que no se moviera. El villano capturado levantó la vista hacia quien lo acababa de pisar y vio a Tomohito de pie frente a él, con las piernas y las manos convertidas en rocas. Miró fijamente al estudiante de Shiketsu. No solo por la posición en la que lo había puesto, sino también porque conocía su historia con Gareth.
Este imbécil está aquí. Kamie le guiñó un ojo a Tomohito y se acercó a él. Vaya. Eres tan fuerte cuando estás duro como una roca, Tomo-chan. No es el momento, Kamie. Tomohito puso los ojos en blanco y se sonrojó levemente al ver que Kamie se detenía a su lado. ¿Qué? ¿De verdad está mal que te felicite? No estamos en la escuela ahora mismo, ¿sabes? Los profesores no nos verán aquí y no descubrirán nuestro pequeño secreto, señaló Kamie, mirando a Mustard mientras lo saludaba. Hola. ¿Te acuerdas de mí? La verdad es que no tengo recuerdos de ti, pero creo que tuviste algo que ver con lo que me pasó cuando me reemplazaron para el examen de licencia provisional de héroe. Mierda. 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 Exclamó Mustard para sus adentros, consciente de la gravedad de la situación en la que se encontraba. Apartó la mirada de Kamie y Tomohito y la fijó en Arasaka. Vio a la joven pelirroja inmovilizada en el suelo por Shishikura y Nagamasa, inmovilizada al igual que él. Sintiendo cada vez más pánico, desvió la mirada de Arasaka hacia Rappa y lo vio levantarse lentamente del suelo. A pesar del dolor y el agotamiento por todo lo que había pasado hoy, el luchador aún tenía fuerzas para recuperarse y seguía intentando ayudar a sus compañeros a salir de la situación. Iba a ayudar a sus amigos. Eso era lo que su mente le gritaba en ese momento. No se dio cuenta de que Ganorka acababa de llegar. El máximo héroe del país no perdió tiempo y se abalanzó sobre Rappa. Le propinó un puñetazo directo en la cara, dejándolo inconsciente y derribándolo al suelo. Mustard se alejó de la escena al ver a Rappa siendo noqueado por Ganorka, presionando aún más la cabeza contra el suelo, sabiendo que su única esperanza de salir airosos de esta situación estaba destruida. Buen trabajo, chicos. Atrapamos a algunos. Ganorka elogió a los estudiantes de Shiketsu que mantenían a Arasaka y Mustard inmovilizados contra el suelo, mirando a Rappa con furia, pues sabía exactamente lo que le había hecho a Shishido en la mansión, tras haber visto el cuerpo de su compañero héroe allí antes de irse a por Gigantomachia. Nagamasa asintió, agradeciendo el elogio. Gracias. Nos disculpamos por abandonar nuestro puesto. Recibimos una llamada de los chicos de la UA sobre su plan para detener al villano gigante de allí y querían participar. De camino hacia aquí, nos topamos con ellos y supimos que tendríamos que intentar detenerlos. Shishikura añadió, inclinando la cabeza ligeramente en señal de disculpa por abandonar el puesto que él y el resto de los estudiantes de Shiketsu habían sido asignados para esta operación. Ganorka ignoró la preocupación de Shishikura. No te preocupes. Como dije, lo hiciste bien. ¿Qué quiere que hagamos ahora, señor? Preguntó Inasa. Lo haremos, empezó a decir Ganorka. El hermano. Necesito traer al hermano de mi amo ante él. Esas palabras de Gigantomachia resonaron en sus oídos un segundo después, interrumpiendo a Ganorka mientras todos se giraban hacia el enorme villano y veían cómo su cuerpo estaba cambiando. Todos sintieron que se les abrían los ojos de par en par, pues no esperaban que algo así le sucediera al enorme villano. Chicos. ¿Qué pasa? Preguntó Tomohito con una mezcla de sorpresa y horror en el rostro. Pero de una cosa estaba seguro, lo que estuviera sucediendo no sería nada agradable. Tengo que irme. Tengo que llevar al hermano de mi amo ante él. Gruñó Gigantomachia, y su mandíbula canina inferior empezó a moverse sobre sus ojos. No era lo único. Creció un segundo después y sus garras se alargaron. Su mente estaba completamente concentrada en llevar a Igaret ante Shigaraki y tenía la intención de llevarlo ante su amo. Cueste lo que cueste. Spinner miró a todos los miembros de la liga con una expresión de asombro, agarrándose a una de las púas de la espalda de Gigantomachia para asegurarse de no caerse. Chicos. ¿Qué está haciendo? Si quieres saber mi opinión, parece que nos vamos, respondió Gaby. El grandullón debe haber llegado al límite de su capacidad para lidiar con ellos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con parece que nos vamos? Le preguntó Toga, cada vez más preocupada por Mustard, pues sabía lo que significaría para él si se marchaban de Gigantomachia. ¿Y qué hay de Hiroto-kun? Sigue ahí fuera. Exactamente. Rappa también está ahí. Añadió el señor Combres. Bumiko-chan también. Mi nene añadió su parte. Machia. Espera. Se suponía que debía ir a buscarlos cuando no lograron regresar solos. Gritó Gareth como Gigantomachia, intentando detenerlo para evitar que dejaran atrás a Rappa, Mustard y Arasaka, pero sus palabras fueron sordas a los oídos de Gigantomachia. El enorme villano estaba demasiado concentrado en su tarea y todos los héroes que lo rodeaban no los ayudaban.
Sin perder tiempo, Gigantomachia comenzó a usar la forma en la que acababa de evolucionar y comenzó a sembrar el caos a su alrededor, despejándole el camino mientras eliminaba a todos los que se interponían en su camino como si fueran moscas molestas. No sé tú, pero no parece que vaya a detenerse, declaró Kizuki mientras Gigantomachia se lanzaba hacia adelante, destruyendo todo a su paso hacia Shigaraki. Hiroto-kun, Toga parecía completamente destrozada por esto, hundiendo la cara entre las rodillas mientras Origami y Magne se acercaban. La vieron a ambos lados, intentando consolarla de alguna manera mientras Origami rodeaba con el brazo a su mejor amiga. Primero Oduice y ahora Mustard. Toga no podía tener un respiro hoy. Maldición. Murmuró Spinner para sí mismo, negando con la cabeza, sintiéndose fatal por dejar atrás a Mustard y Rappa. Él y Mustard solían hablar juntos sobre varios animes y mangas, y también se llevaba bien con Rappa. Al fin y al cabo, eran camaradas. Incluso se sintió mal por dejar atrás a Arasaka. Aunque no la conocía muy bien, pues sabía que Origami era muy cercana a ella por todo el entrenamiento de artes marciales que habían recibido en los últimos meses. Rumiko-chan, Minene negó con la cabeza para sí misma, con aspecto triste al pensar que una de sus amigas de la infancia se había quedado atrás de esa manera, al igual que Daiki. Queriendo consolar a sus consejeros y sintiéndose responsable de lo que acababa de pasarle a Arasaka, Gareth se acercó a Minene y Daiki. Tras ofrecerles consuelo, Minene lo abrazó. «No estará aquí, ¿eh?», murmuró Davi en voz baja, con aspecto casi entristecido al darse cuenta de que Mustard se había quedado atrás mientras miraba el lugar donde solía sentarse el menor antes de que los atacaran los estudiantes de la UA. Dejó escapar un suspiro al ver el espacio vacío, y la tristeza se hizo más evidente en él. Una pena. Tenía muchas ganas de ver su reacción. El señor Compress lo miró interrogativamente. ¿La reacción a qué? La destrucción de esta sociedad heroica corrupta, respondió Davi mientras Mr. Compress lo miraba con una ceja levantada, sintiendo que su respuesta le generaba más preguntas que respuestas. Le frotó la parte posterior de la cabeza. Disculpe a este anciano, pero no creo que lo entienda. No te preocupes. Pronto entenderás lo que quiero decir, respondió Davi, con la mirada perdida al pensar en la tristeza que sentía por haber dejado atrás a Mustard, y parecía contener una sonrisa de emoción. Tomohito negó con la cabeza para sí mismo, observando con horror lo que hacía Gigantomachia. No era el único. Ban Orca, Inasa, Kamie, Shishikura y Nagamasa también lo estaban. Mustard y Arasaka vieron a Gigantomachia marcharse sin ellos con tristeza, tristes por haber sido abandonados y capturados por los héroes. Mustard y Arasaka intercambiaron miradas, aceptando en silencio su destino de ser capturados, pues sabían que no podían culpar a nadie de la liga por ello. Ellos, especialmente Mustard, conocían el funcionamiento de Gigantomachia y sabían que la liga o quien quiera que estuviera a su espalda no podía hacer nada para impedir que los abandonara. Mustard sabía que cuando Gigantomachia se proponía algo, no había forma de disuadirlo. Chicos. La voz de Kirishima resonó en los oídos de Mustard un segundo después. Al levantar la vista, vio a un grupo de estudiantes de la UA, magullados y golpeados, descendiendo hacia ellos en unas plataformas flotantes. Los estudiantes de Shiketsu y Ban Orca los miraron, sintiendo que se les llenaban los ojos de preocupación al ver el estado en el que se encontraban. Momo fijó su mirada en los estudiantes de Shiketsu cuando aterrizó en el suelo. Ahí están. ¿Dónde estabas? Hir quiso saber. Me disculpo por no haberlos ayudado. Shishikura los miró con expresión de disculpa mientras señalaba a Mustard, Rappa y Arasaka. Los vimos en el suelo y supusimos que se habían caído del villano gigante. No podíamos dejarlos sin intentar atraparlos. Ya veo, dijo Momo comprendiendo, mientras Hira sentía en silencio. Kirishima miró a Rappa, inconsciente, con una expresión triste, negando con la cabeza. Ban Orca observó a todos los estudiantes de la UA que lo rodeaban y vio de cerca su estado. Esto hizo que su preocupación por ellos aumentara. Niños. ¿Qué les pasó? La máscara apareció, explicó Kurohiro, mirando al prohéroe. Tomohito sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones al escuchar esto. La máscara te hizo todo esto. Kurohiro asintió en confirmación. Sí. No fue el único. Armero y Magne lo ayudaron, añadió Ojiro mientras Sato se sujetaba el brazo con dolor, sentado a su lado. Necesitaremos ayuda. El brazo de Sato y el de Tokage están rotos. Mierda, Tomohito negó con la cabeza horrorizado mientras Mostaza lo fulminaba con la mirada, sabiendo por qué reaccionaba así.
Aunque le costara admitirlo, se sentía aliviado de no estar allí, pues no quería imaginar qué le haría Gareth si lo viera. Todos. Miren esto. Todos se giraron hacia la voz y vieron a Nagamasa con la mirada fija en algo. Todos miraron hacia donde él miraba y fijaron sus ojos en la destrucción que Gigantomachia causó durante su ataque. Ni qué decir tiene. No quedó nada del bosque frente a ellos. Todos los árboles fueron derribados o arrancados del suelo, y eso era solo la punta del iceberg de lo que veían. ¡Ay, Dios!, murmuró Kami en voz baja. Toda la alegría la abandonó en cuanto vio la destrucción frente a ella. Apartó la mirada y la fijó en Tomohito, quien parecía tan horrorizado como ella por lo que veía. Hundió la cara en su hombro mientras Tomohito le frotaba el hombro para consolarla. Momo negó con la cabeza horrorizada. No puedo creerlo. Tuvimos poco tiempo. Pero nos preparamos meticulosamente, y Kirishima logró administrar una dosis. Y, sin embargo, la verdadera razón por la que estamos aquí ahora, oye. ¿Por qué no se ha dormido el gigante, hongo? Preguntó Komori, confundido por cómo Gigantomachia seguía arrasando incluso después de que Kirishima le metiera una botella en la boca. ¿Significa que no funcionó? ¿Estamos seguros de que Majestic tenía razón sobre nosotros? ¿Deberíamos haber intentado algo diferente? ¿Y qué hay de los héroes y su gran incursión? ¿Deberían haber hecho esta misión? Esto es, en serio, terrible. ¿Crees que estábamos condenados al fracaso desde el principio? Reflexionó Mineta, negándose a apartar la mirada de la devastación causada por Gigantomachia. No recibió respuesta, ya que nadie podía responder a su pregunta. Todos se quedaron mirando la destrucción causada por Gigantomachia en completo silencio hasta que Arasaka rompió el silencio entre ellos. ¡Viva la vida un día más, chicos! ¡Viva la vida un día más! La joven pelirroja sonrió, a pesar de que la habían pillado mientras veía cómo Gigantomachia salía corriendo de su vista. Mustard observó las reacciones horrorizadas de todos los héroes a su alrededor, y eso le hizo reír. Fue suficiente para que todos lo miraran con enojo. ¿De qué te ríes?, preguntó Kirishima, mirando a Mustard con una mezcla de ira y disgusto. ¿Te das cuenta de cuánta gente saldrá lastimada por su andar suelto por las ciudades? Sí, lo sé y no me importa, admitió Mostaza sin vacilar, atrayendo aún más miradas de odio de todos a su alrededor. Van Orca negó con la cabeza y le dijo: «Eres despreciable». Shishikura frunció el ceño con disgusto. Exactamente lo que esperaría de un villano como tú. Bien. Pueden llamarme todo lo que quieran. ¿Saben por qué no me importa?, preguntó Mustard, y un segundo después les dio una explicación. Porque tengo las manos limpias. Porque todo esto es culpa suya. Lo que está a punto de pasar con Machia no habría pasado si no nos hubieran atacado primero. Gareth quería que nuestra operación fuera lo más limpia posible. Toda la destrucción que traerá a nuestro país nunca habría sucedido si no fuera por ustedes. Héroes, solo empeoraron las cosas. Como siempre. Gareth miró por encima del hombro, observando cómo la zona a sus espaldas se alejaba cada vez más de él y del resto con cada segundo que pasaba. Decir que se sentía fatal en ese momento era la máxima expresión del siglo. Ruiz y Tengai estaban muertos, y ahora Mustard, Rappa y Arasaka se habían quedado atrás, posiblemente capturados por los héroes que estaban en la zona cuando Gigantomachia evolucionó a esta forma, fuera la que fuese, y comenzó su devastación. El chico de cabello negro dejó escapar un suspiro de tristeza, sintiéndose culpable de lo que les había pasado a todos. Se sentía culpable de la situación de Duice y Tengai por no haber cuidado de Aux, a pesar de sus sospechas, y esperar a que se las confirmara. Se sentía culpable de la situación de Mustard, Rappa y Arasaka por haber perdido el tiempo luchando contra todos esos estudiantes de la UA, llegando a su límite en forma de dolor de cabeza. Tal vez si no hubiera dejado que la ira lo dominara con los estudiantes de la UA y se hubiera ido con Origami y Magne en cuanto tuviera una oportunidad tras eliminar a algunos, sus amigos no se habrían quedado atrás de esa manera. Negó con la cabeza, sintiendo como la culpa se acumulaba en su cuerpo, como consecuencia de su fracaso como co-comandante del Frente de Liberación Paranormal. Como co-comandante, sentía que debía mantenerlo todo bajo control, pero seguía fallando, y ahora se encontraban en esta situación. Sentía que su cabeza se llenaba de escenarios alternativos sobre lo que sucedería si actuara de forma diferente al co-comandante de este ejército. Quizás si actuara de otra manera, uno de esos mejores escenarios se haría realidad. Gareth se apartó de esos pensamientos, sin querer preocuparse por ellos o al menos intentando no hacerlo, pues no quería lidiar con el momento. No era el momento. Tenía que llegar a Shigaraki.
Miró a todos a su alrededor, viendo quién estaba detrás de Gigantomachia. El grupo a su alrededor estaba formado por Origami, Magne, Toga, Davi, Spinner, Mr. Compress, Skeptic, Kizuki, Minene y Daiki. No había nadie más allí, sin embargo, no se permitió pensar que eran los únicos que habían logrado salir de la mansión. Cuando Gigantomachia empezó a adentrarse en el bosque, vio a todos los que no habían sido aprehendidos o atrapados de alguna manera para cuando el enorme villano despertó, corriendo hacia el bosque tras él. Muchos de ellos también lograron salir de la mansión. Solo que de una manera diferente a la de él y todos los que lo rodeaban, ya que lo harían a pie en lugar de a pie. El chico de cabello negro fijó su mirada en Skeptic y Kizuki un segundo después, principalmente en el primero, pues quería hablar con él. Con Gigantomachia invadiendo las ciudades, era obvio que muchos civiles resultarían heridos. Aunque no le importaran todos esos héroes, no quería que les pasara nada a los civiles por muchas razones. Por eso, se le ocurrió una idea para minimizar el número de heridos. Escéptico. Llamó al hombre de pelo largo un segundo después, con la intención de expresarle su idea. ¿Aún tienes acceso a toda tu tecnología? Skeptic detuvo la conversación que estaba teniendo con Kizuki en ese momento y asintió con la cabeza. Acepto. ¿Podrías revisar las ciudades por las que Machia pasará rápidamente camino a Tomura-kun? Quiso saber Gareth. Sí. Escéptico asintió. Kizuki lo miró interrogativamente. ¿Por qué quieres que le eche un vistazo a esto? Gareth les dio una explicación un segundo después. Porque quiero que le preguntes si puede hackear algunos de los sistemas eléctricos de todas esas ciudades e informarles de que Gigantomachia se acerca. Así, los civiles sabrán lo que se avecina y tendrán la oportunidad de abandonar la zona. El escéptico le levantó una ceja y le preguntó, ¿de qué hablas? ¿Sabes que el daño ya estará hecho? Y estoy seguro de que muchos ignorarán esta advertencia. Lo sé. Gareth asintió de nuevo. Lo que decidan hacer con esta información es cosa suya. Esto demostrará que realmente intentamos evitar las bajas civiles y nos dará una mejor imagen ante todos. Estoy trabajando. Skeptic asintió a Gareth, con la mirada perdida en su rostro, mientras desviaba su atención hacia su portátil y comenzaba a escribir. Gareth asintió con satisfacción, se apartó de Skeptic y Kizuki y volvió a mirar hacia atrás. Vio que la zona donde Rappa, Mustard y Arasaka se habían quedado atrás se alejaba cada vez más de él y del resto, con una expresión de tristeza. Rappa. Kataoka-kun. Arasaka-san. Todos. Volveré por ustedes algún día. Lo prometo, juró para sí mismo. Sin importar cómo ni cuándo suceda, regresará por todos los que fueron atrapados hoy. Apartó sus pensamientos sobre este asunto y miró hacia donde se dirigía Gigantomachia. La dirección de Shigaraki. Ya voy, hermano.